Buenos días, good morning. Les doy la bienvenida a la sesión inaugural del ciclo de debate Reshaping the Dialogue with Contemporary African Worlds, que tiene lugar hoy en la Universidad Carlos III de Madrid. Me acompañan en la mesa la presidenta del Consejo de Estado y de la Fundación Mujeres por África, Teresa Fernández de la Vega. Gracias, presidenta, por venir a la universidad. Y también la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la Alianza4U, AMAYA MENDIKOETXEA. Bienvenida también, AMAYA, a la universidad. Y está también con nosotros online, aunque parece que por ahora con dificultades de conexión, la expresidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson. En primer lugar, tiene la palabra la presidenta de la Alianza4U y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, AMAYA MENDIKOETXEA. Muchas gracias, rector. Querida presidenta del Consejo de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega. Querido rector de la Universidad Carlos III, Juan. Expresidenta de Liberia, Ellen Johnson, cuando se pueda conectar. Vicerrectoras, vicerrectores de la Alianza 4 Universidades, compañeros, compañeras de la comunidad universitaria. Es una satisfacción para mí estar en esta presentación del ciclo de debates de nuestra Alianza 4 Universidades, que por casualidad presido, African Women on the Move. Este primer ciclo de debates se enmarca dentro de lo que es la estrategia de internacionalización de la Alianza 4 Universidades. Es una de las acciones para consolidar las relaciones de la Alianza con las universidades africanas, que ya se iniciaron antes de la pandemia, pero que quedaron truncadas por esta. Y está dirigida esta jornada, este ciclo de debates, no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general. La estrategia de internacionalización de la Alianza 4 Universidades, que como todos saben es un consorcio de universidades punteras en España, 2 en Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, y 2 en Madrid, aquí presentes, Carlos III y Autónoma de Madrid. Entre su estrategia de internacionalización existen varias iniciativas que están directamente relacionadas con África y que parten de iniciativas ya iniciadas por la Unión Europea, como puede ser el African Initiative del programa Horizonte Europa 2021-2027, que promociona la cooperación con África con el objetivo de encontrar soluciones globales, locales a lo que son problemas globales, pero que afectan particularmente al continente africano, como puede ser la salud pública, la transición ecológica, la innovación, la tecnología y capacidades para la ciencia, con un presupuesto de alrededor de 350 millones de euros. También esta colaboración con África se refleja en la estrategia de colaboración en el comunicado Towards a Comprehensive Strategy with Africa, que propone 5 acciones claves que tienen que ver nuevamente con la transición ecológica y el acceso a la energía, la transformación digital, el crecimiento sostenible, paz, seguridad y gobernanza, migración y movilidad. Y por último, el refuerzo de fondos destinados al África subsahariana en el programa Erasmus+ para los próximos 7 años, que dedica un 25% del presupuesto a intercambios de profesores, estudiantes y acciones de colaboración. El espíritu de este ciclo, Reshaping the Dialogue with Contemporary African Worlds, obedece a una voluntad de resaltar lo que es la vitalidad y el empuje del continente africano desde una perspectiva africana. Esto es lo importante. En 4 áreas que hemos seleccionado por su impacto actual, ¿no? El papel de las mujeres, las migraciones, el cambio climático y la cultura africana. El ciclo se divide en 4 jornadas que se celebrarán en formato híbrido y que están repartidas en los 4 campus de la Alianza 4U. Hoy es la primera, dedicada a las mujeres. El martes 26 de octubre se celebrará una jornada en la Autónoma de Madrid,
What Can Africa Tell Us About Migration? El 25 de noviembre la jornada será en la Autónoma de Barcelona, Securing Food Production in a Climate Change Environment. Y por último, clausuraremos el 1 de diciembre en la Pompeu Fabra con la jornada sobre cultura, Whose Culture, Cultural Appropriation and Reputation in Africa. Quiero agradecer al ICEX su apoyo en el ámbito internacional, casi desde el comienzo de esta Alianza 4U. Recordábamos antes que desde 2013 hasta 2017 fui vicerrectora de Relaciones Internacionales, luego me sucedió Carmela Calés aquí presente y desde ese momento el ICEX ha estado apoyando las actividades de internacionalización de la Alianza 4 Universidades en distintas misiones. Y, por supuesto, agradecer a las dos ex vicerrectoras de internacionalización, Isabel Valverde, de la Pompeu Fabra, y Carmela Calés, de la Autónoma de Madrid, por su iniciativa activa a lo largo de todo este proyecto en Mujeres por África. Y a la coordinadora del ámbito internacional, Gloria Reués. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y espero que disfruten de esta jornada. Gracias. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Amaya. Tiene ahora la palabra la presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega. Buenos días a todas y a todos, estimados rectoras y rectores. No sé si la presidenta, querida presidenta Ellen Johnson, no sé si estás conectada, pero si estás conectada, un abrazo muy grande. Queridas ponentes africanas, amigas y amigos, agradezco la oportunidad, rector, de participar en este interesante ciclo en el que ciertamente se van a tocar los grandes temas africanos de África. Enhorabuena a las 4 universidades por su organización y en especial por poner delante a las mujeres africanas en este primer debate de hoy, porque efectivamente ellas son quienes sin duda se están moviendo y quienes están moviendo el continente, siempre hacia adelante, siempre superando obstáculos que cada día se ponen en su camino, en su paso. Y por tanto quiero dar las gracias, insisto en las gracias a los rectores, amigos de la universidad, por entenderlas, por apoyarlas y con las armas más preciosas que tanto ellas como vosotros habéis tenido siempre, que es la palabra y el conocimiento. Hoy vivimos todos y todas tiempos contradictorios, pero sobre todo los vivimos las mujeres. La paradoja de que el primer país firmante del Convenio de Estambul, Turquía, haya decidido abandonarlo hace solo unos meses es un ejemplo bastante claro, porque a poco que se analice es fácil comprender que desertar de la causa de la igualdad es señal de que las mujeres hemos dado un salto enorme. Hemos conseguido que la comunidad global, la misma que se ha visto tan seriamente amenazada por el coronavirus, haya tomado por fin conciencia, no la suficiente, pero ya conciencia de que la igualdad entre hombres y mujeres es un bien para todos, es un bien precioso, de que es el factor de transformación más potente y más beneficioso que podemos encontrar. No hay otro igual. Y por fin, después de décadas, el feminismo no avergüenza. No avergüenza ni hace mofarse a nadie en serio, a nadie sensato. Al revés, ahora mujeres e incluso hombres se declaran feministas, yo creo que con orgullo. Pero yo que ya soy muy mayor lo puedo comprobar, lo puedo constatar. Pero a la vez se han caído también muchas máscaras. Hasta hace poco casi nadie se atrevía a poner en duda la conveniencia de la igualdad, aunque nada se hiciera por ella ni se criticaba la acción reivindicativa de las mujeres. Y hoy los populismos, como contrapartida de lo que acabo de decir, y los fascismos pujantes no tienen ningún empacho en atacar nuestros derechos, en atacarlos frontalmente, en atacar nuestra libertad y nuestra autonomía. Faltan abiertamente al respeto todos los días a las mujeres porque entienden que estamos ganando la batalla. Yo creo que eso es así. Todos debemos saber hoy a lo que nos exponemos. Deberíamos saber el doble castigo que las mujeres sufren si estas doctrinas, o sufriríamos si estas doctrinas reaccionarias tomaran el control de la nueva etapa civilizatoria que estamos viviendo. No hay más que mirar a Afganistán.
para comprobar, para darnos cuenta del alcance, del enorme peligro que todo ello encierra. Por eso no debemos dejar que una crisis global como la pandemia que nos asola, en vez de terminar de desmontar este sistema que claramente se desmorona, que se está tambaleando a golpe de desigualdades, de injusticias, de autoritarismos, que se está debilitando y que está debilitando nuestras democracias, que está deteriorando nuestro planeta, no debemos dejar, digo, que esta crisis sirva justamente para afianzar lo que no serían sino las ruinas de ese sistema fallido. Entonces, yo creo que tenemos que demostrar en estos momentos cómo estamos haciendo en todo el mundo, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, que somos las mujeres quienes siempre nos echamos a los hombros la carga de las crisis, siempre. Eso ha sido así a lo largo de la historia, que la igualdad funciona desde el primer día cuando todo lo demás falla, que cuando se trata del primer plano de la vida las mujeres somos las expertas y que esto lo hemos venido haciendo desde siglos, desde siempre. Sí, no me pongas esa cara, rector, porque es así. Estoy escuchando. Vale, cuando estallan las costuras del sistema, las que estamos siempre en primera línea somos las mujeres. La economía real es también lo nuestro. No hemos tenido acceso a Wall Street ni a la City, pero con el arroz que cultivamos, con las primeras verduras que cosechamos, con nuestros recursos, con nuestra máquina de coser, con nuestros cuidados infatigables en las luces y en las sombras, con nuestro saber en el mundo sanitario, donde somos el 70% del personal, y por supuesto con las investigadoras, con las científicas, con nuestro trabajo de siempre, con investigadoras y científicas que hay en todos los lugares del mundo. Hablábamos de las magníficas científicas, de las cerca de 100 científicas senior africanas que han venido a España y que nos están demostrando en nuestros centros su saber, ¿no? su nivel. Con nuestro trabajo de siempre, yo creo que estamos en las mejores condiciones de preservar la vida. Y de eso se trata. Yo creo que de eso se trata sobre todo. Las mujeres hemos sido la piedra angular hemos sido y seguimos siendo la piedra angular de esta crisis en todo el mundo, pero permitidme que se lo asegure porque lo estoy viendo y viviendo, lo han sido y son especialmente en estos momentos en África, porque en África las mujeres desempeñan un papel esencial y en esta crisis una vez más han demostrado que ellas son las que sostienen a la sociedad. No solo por su enorme contribución al desarrollo y al desenvolvimiento del continente, sino por su espíritu comunitario, solidario, por su saber pensar y actuar juntas, por su infinita energía, por su enorme paciencia, por su voluntad de mejorar, por su lucha constante, por la igualdad y por los derechos que nos corresponden. Por eso, las mujeres africanas, las mujeres en general, desde las campesinas a las profesionales, las empresarias, las creadoras, las académicas y, por supuesto, las responsables públicas, las líderes políticas, personas como nuestra querida presidenta Ellen JOHNSON-SIRLEAF, con la que hemos vivido tantas experiencias absolutamente impresionantes y de la que hemos aprendido tantas cosas. Yo creo que son un ejemplo de líderes políticas, económicas y sociales y tenemos que, yo creo que estar activas y apoyarlas, tenemos que estar presentes con ellas, tenemos que ayudarlas a la representación que ostentan y sentirlas con ellas como lo que son, agentes de vida y líderes de avance y de progreso. Pero sobre todo debemos serlo en la política, sí, porque las mujeres tenéis, todas las que estáis aquí, que asaltar el poder. Hay que asaltar el poder. Hay un líder político, no voy a decir quién, que ya falleció, que antes de morir un día me dijo: María Teresa, las mujeres tenéis que tomar el poder. Y le dije: hombre, lo de tomar me parece un poco... Dice, tenéis que tomarlo porque jamás os lo vamos a dar. Y es así, tenemos que tomarlo. Yo creo que... Y me extrañó porque era un hombre que nunca se había distinguido por su feminismo, pero sí se había distinguido por su lucidez y por su vocación de servicio, por su compromiso. Y todo eso es lo que había llevado a comprender que las mujeres somos el relevo
somos el relevo, pero un relevo que nos va a costar tomar el poder, porque si no lo tomamos no va a haber relevos, vais a resistir hasta No será mi caso. No sé, será tu caso. Yo hablo en general, Rector, no te des por aludido. Y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, asaltar el poder para luchar contra la discriminación, contra las discriminaciones de todo tipo, algo que se hace sobre todo desde el poder político, desde las políticas públicas, desde instituciones poderosas como las universidades, como los rectores, como los sitios en los que se toman decisiones. Una actuación pública que es más importante que nunca, que es la que hay que reivindicar, la que se echa terriblemente de menos cuando apenas existe, cuando se ha recortado, cuando se ha demonizado, una actuación política que hay que volver a promover en términos mayoritarios, ¿no? Con políticas públicas, porque esas son las únicas para cuyo objetivo es el bien común. Y una actuación pública que tiene que ser feminista. Sí, feminista. Toda la actuación pública tiene que ser feminista, porque de otro modo no va a saber responder a las necesidades mayoritarias de la ciudadanía, que son las necesidades mayoritarias de las mujeres. Ya no de las mujeres, además. Si es feminista va a responder a las necesidades de todos. Esa es la garantía, que el feminismo no es sectario. Hoy las mujeres no estamos dispuestas a ceder ni un centímetro del terreno ganado a la desigualdad. Yo desde luego no lo estoy, y creo que ninguna de las que están aquí lo estaréis. Yo porque ya soy muy mayor y hasta aquí podemos llegar, a estas alturas de la vida, ¿no? Pero yo creo que sí, que hoy las mujeres estamos dispuestas a no ceder ni un centímetro del terreno que hemos ganado, y no admitimos ni más tutelas ni más límites a nuestra libertad, que es el más preciado tesoro que se puede tener y alcanzar, como Cervantes puso en boca del Quijote. También por la libertad, entre ello en política. Por la libertad he dedicado mi carrera al servicio público. Pero decía Simone de Beauvoir que la libertad solo es completa cuando está comprometida con algo, cuando está comprometida, cuando tiende hacia algún objetivo. Esa libertad comprometida, esa libertad que nos acerca a los demás, que crece con los demás, ha sido un móvil incesante en la lucha de las mujeres. Es en esa constante búsqueda, en el deseo de progresar como personas, es como las mujeres nos hemos encontrado con los diques que el prejuicio y la injusticia seculares han alzado frente a nuestra libertad a lo largo de la historia. Y es como hemos comprendido que en sentido estricto no existe la libertad puramente individual. La libertad puramente individual sirve, pero sirve para un poquito, muy pequeñito. La libertad individual, que quien se privatiza creyendo encontrar más autonomía en el aislamiento, no es más libre, sino simplemente está más solo. Entonces, eso yo creo que a las mujeres no nos interesa y eso hace que su libertad sea más frágil y más vulnerable. Y todo desarrollo individual, a mi juicio, está entrelazado con la libertad pública. La libertad de cada individuo está profundamente asociada con la de los demás, con la de los otros, con la libertad de toda la sociedad. Del mismo modo que no hay democracia sin ciudadanía, no hay ciudadanía sin compromiso. Y las mujeres lo sabemos bien, mejor que nadie. ¿Por qué? Porque lo sabemos especialmente. ¿Por qué? Porque todo nuestro avance ha venido de la mano de la apertura de espacios de libertad, del reconocimiento de derechos, de la recuperación de la visibilidad social, de nuestra capacidad para ser decisivas tanto en lo privado como en el espacio público. Hemos tenido toda la vida que estar demostrando eso. Ya lo hemos demostrado. Ya está ahí. Aprovechemos ahora ese espacio público para ocuparlo. Porque gracias a esa libertad comprometida de tantas mujeres y hombres que han comprendido que la libertad de cada uno está profundamente enlazada a la libertad de los demás, hoy podemos estar seguros de que la lucha contra la discriminación alcanza a todos los rincones del planeta. Llega lejos ya, llega muy lejos. Y gracias a esa libertad enorme comprometida, hemos logrado alcanzar, yo creo que niveles de desarrollo personal y social que hace apenas, 50 años, seguramente a todas vosotras os parece muchísimo. A mí me parece nada, claro. 50 años, apenas 50 años, era difícil de imaginar la libertad que hoy tenemos. En pocos años, pero gracias al esfuerzo de muchas generaciones, las mujeres hemos conseguido
el reconocimiento internacional de nuestros derechos políticos y sociales y hemos empezado a ocupar el lugar que nos corresponde en el terreno laboral, en el ámbito político, en el científico, en las universidades. Aquí tenemos una rectora que me recordaba el otro día que una vez hace mucho tiempo nos encontramos y dije, ¿cuándo habrá una rectora? Bueno, pues aquí tenemos una rectora. Ahora queremos muchas rectoras, no unas, muchas rectoras. Pero no podemos esperar un siglo, ya no podemos esperar un siglo. Y menos 130 años, como se nos dice en los informes internacionales, que dentro de 130 años conseguiremos la igualdad. Eso se dice en todos los informes internacionales, para culminar este viaje que hemos emprendido. Y siempre corremos el riesgo, además, no solo de avanzar, sino de retroceder, de estancarnos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en esa crisis tremenda que se ha originado, nos ha traído el coronavirus. Las mujeres seguimos, y se ha puesto de manifiesto que seguimos siendo muy vulnerables, seguimos sufriendo más los embates de las recesiones, de los desastres, de las pandemias y de cualquier situación adversa que se plantee y que amenace al mundo. Y también sigue siendo vulnerable la igualdad, porque cuando alguna de estas situaciones se produce, parece como si desapareciera de la agenda. Ya no es un tema prioritario, ¿no? Eso, ahora hay otras cosas. Y no es así, aunque de hecho sí es así el esfuerzo es verdad que el esfuerzo por la igualdad desaparece. Pero por eso necesitamos liderar, por eso necesitamos tener líderes. Os tenéis que convertir todas y cada una de vosotras en líderes, líderes personales, líderes en vuestra familia, líderes en la universidad, líderes en todos los espacios. Porque si no es así, no vamos a seguir avanzando. Y de hecho yo creo que el esfuerzo por la igualdad desaparece si no nos comprometemos. Y por eso necesitamos liderar, algo que las mujeres africanas os aseguro que saben hacer mejor que nadie y así lo van a demostrar una vez más en esta jornada. Yo he aprendido de ellas lo que no está escrito, algo por lo que no solo las africanas, sino todas las mujeres del mundo llevamos mucho tiempo luchando por ocupar los puestos que nos corresponden a la mitad de la humanidad y contrarrestar así esos números rojos de déficit de género femenino que ha ido acumulando durante siglos. Se han ido acumulando durante siglos de discriminación. Números rojos en la presencia, números rojos en la participación, números rojos en la decisión, incluso sobre nuestras propuestas, sobre nuestras propias vidas, números rojos a la hora de compartir responsabilidad en el poder y de dirigir el rumbo de nuestras sociedades. Números rojos, todos son números rojos, todavía son todos números rojos. Faltamos las mujeres, todavía faltamos las mujeres en la sociedad. Seguimos faltando las mujeres. Hemos avanzado mucho, es verdad, pero seguimos faltando, porque sabemos que solo cuando existe el poder de decidir, la posibilidad de influir y la presencia de las mujeres en los puestos donde se gobierna, toma cuerpo real la democracia. Si no es así, no se puede hablar de democracia. A todo el mundo se le llena la boca de hablar de democracia, pero el déficit democrático está ahí todavía. Y ya termino. La pandemia está produciendo un enorme dolor. Más de 4,5 millones de personas han muerto ya en todo el mundo. Y desgraciadamente todavía muchas más lo harán hasta que la vacuna pueda llegar a todos, a todas. Pero este tremendo dolor compartido nos ha obligado a asumir que no existe el otro, no existe, que somos una sola humanidad con el destino entrelazado, que lo que nos pasa a uno nos va a pasar a todos. Que cuando alguien queda detrás, no se avanza, ese alguien no avanza, pero no avanza nada de lo que está detrás de él, con lo cual es una multitud, sino que además no solo se avanza, sino que se retrocede. Y el coronavirus yo creo que nos ha hecho entender por las malas que la desigualdad es el gran enemigo de nuestro mundo, es el gran enemigo de nuestra civilización, no solo de los más desfavorecidos, de todos y sobre todo de todas, porque todavía hay todos y todas en este camino, porque la desigualdad en cualquiera de sus formas no solo es injusticia, no solo es desconexión de los valores humanos y democráticos, la desigualdad es violencia. Sí, es violencia. La desigualdad comporta violencia y engendra violencia. Es una auténtica plaga, una plaga que ha ido creciendo y extendiéndose en la misma medida en que el individualismo ganaba terreno a la conciencia de nuestro vínculo social. Eso ha sido así. Y hoy la máxima desigualdad, la máxima violencia reside en aceptar
que hay vidas prescindibles, que a alguien o a muchos, siempre los otros pueden serle arrebatados los bienes esenciales, sin que ello importe a nadie. Las mujeres conocemos muy bien esa desigualdad y esa violencia. Y por tanto tenemos que seguir luchando, como desde hace tanto tiempo venimos haciéndolo, por una transformación del mundo que nos aparte de esta terrible espiral. Tenemos que buscar formas de vida y de actuación en la política, en la sociedad, en la cultura, en todos los ámbitos que desenmascaren y limiten y desacrediten esa violencia soterrada que está ahí, derivada de la desigualdad, precisamente. Construir e instaurar una ética y una política pública de la igualdad frente a una política del odio, de la diferencia. Yo creo que esa es la única manera, sin duda, más efectiva de conseguirlo. Y en eso no hay maestras más consumadas que las mujeres. Somos las que mejor lo sabemos hacer. Somos las únicas que lo sabemos hacer. Hemos enseñado a los hombres desde hace mucho tiempo, en ese tema. No hablo de otros, hablo de ese concreto, Rector. Construir e instaurar esa ética. Mujeres diversas como el propio mundo. Mujeres con distintas voces opuestas y visiones y objetivos con diferentes creencias, historias e intereses. Mujeres que aportan todo el rato, pero mujeres que más que nunca en tiempos como los de hoy debemos unirnos en la defensa de la igualdad y del valor de la vida. Eso no puede ser más importante. La normalidad de antes nunca fue normal. Se dice, es que hemos perdido la normalidad. Bueno, una normalidad que nunca fue normal para las mujeres. Era una normalidad siempre contaminada de alguna manera, ¿no? Nosotras más que nadie tenemos que luchar por una nueva normalidad, una normalidad más justa, más equitativa, más democrática, y yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que las mujeres lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Por todo eso, nuestra lucha es la mejor señal de un mundo nuevo, de que efectivamente yo estoy esperanzada, ya soy muy mayor, he visto muchas cosas, pero creo que las cosas sí que están cambiando y quiero transmitir un mensaje final de esperanza, una esperanza que está basada en la fuerza de las mujeres, en su energía, en vuestra energía, en la capacidad de transformación, y yo creo que esa es nuestra lucha, que es la mejor señal de un mundo nuevo, la mejor señal de un mundo nuevo sin verdades absolutas, sin vidas sobrantes, sin discriminaciones y sin dominaciones. Stendhal ya lo escribió en el siglo XIX. Decía que la plena igualdad de las mujeres, dijo, sería la señal más segura de la civilización y duplicaría las fuerzas intelectuales del género humano. Démosle la razón a Stendhal. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Teresa. A continuación tiene la palabra, si es posible, la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson. ¿No es posible? Ellen. Ellen. Me dicen que no está conectada. Bueno, pues lo sentimos mucho. Si voy a terminar yo, pero si logrará conectarse, le damos paso. Perfecto. Bueno, pues termino antes de leer las palabras que tenía. A lo mejor conviene recordar que, aunque no soy mujer, soy un rector feminista. Sí, sí, ya lo sabemos, rector. Y lo voy a decir con hechos, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir con hechos. No siempre en mis equipos ha habido más mujeres que hombres, eso sencillamente es un fact. Aquí está la vicerrectora de Relaciones Internacionales, ahí está la jefa de gabinete, ahí está la directora del Servicio de Recursos Humanos y creo que no hay nadie más, todas mujeres, excepto yo, que soy la excepción, ya sabes. Qué suerte tienes, rector. Bueno, pues por eso funciona bien la universidad, ¿no? Porque está en manos de mujeres esencialmente. Y además no soy el único que animó a la rectora a ser rectora, porque tú se lo dijiste, pero yo también se lo dije hace muchos años que se presentase a ser rectora cuando viajábamos por otros países europeos con las vicerrectoras de Relaciones Internacionales y al final tuvimos éxito y afortunadamente AMAYA es rectora de la Universidad Autónoma desde hace pocos meses. Así que todos esos son motivos para celebrar y el avance de las mujeres yo creo que es un motivo para celebrar y siempre lo he pensado. Y ahora ya voy a leer las palabras que tenía.
Nunca hemos dudado, Rector, de tu compromiso. O sea, Me alegra eso. mi discurso es un discurso genérico, me refería a ti porque eras el único interlocutor del género masculino que tenía cerca. Está perfecto. Pero no conviene generalizar del todo completamente, Presidenta. No, siempre pero hay excepciones y siempre me ha gustado ser heterodoxo y una excepción, también como hombre. Pero es que la generalización lleva consigo la excepción siempre. Por eso Eso. me apunto a la excepción. La aplaudimos. Gracias. La Alianza4U Universidades, como ya se ha dicho, es una red estratégica de universidades jóvenes, de excelencia e innovadoras que hace ya tiempo que trabajan en África y que trabajan con las mujeres africanas. África es un continente destinado a desempeñar un papel importante en el siglo XXI. Según el tercer Plan África, la población de África creció en más de 30 millones, por ejemplo, durante 2018. En esos 12 meses, más de 11 millones de africanos y de africanas se incorporaron al mercado laboral y la clase media aumentó en 16 millones. Hagámonos idea de las cifras. Se crearon más de 50 millones de líneas nuevas de telefonía móvil y la economía del continente creció un 3,6%. Cada año que pasa, África se vuelve más democrática, próspera y pacífica. También se está volviendo más densamente poblada. Para 2050, en poco más de 30 años, la población actual de África, de unos 1.200 millones de personas, se habrá duplicado, lo que representa un serio desafío para un desarrollo sostenible e inclusivo. A pesar de estas cifras asombrosas y tendencias positivas, África sigue mostrando serios desafíos. La pobreza, las profundas desigualdades, tanto de género como socioeconómicas, el radicalismo, las guerras y el autoritarismo que deben ser erradicados. No obstante, África es y debe ser vista como una tierra de oportunidades y esta tierra está justo al lado de nosotros, cerca de nuestras fronteras, un vecino enorme y bastante desconocido. Estas son algunas de las razones por las que este ciclo de debate es tan relevante. Y agradezco a la vicerrectora y a quienes han trabajado con ella en ponerlo en marcha. Como miembros comprometidos de la sociedad civil, estamos llamados a repensar y revisar nuestras relaciones con el continente vecino. Como universidades líderes, estamos en condiciones de canalizar el conocimiento, la investigación, las capacidades y la educación que África necesita para su desarrollo, en asociación con nuestras aliadas naturales, que son las universidades africanas. Hay una gran cantidad de áreas y posibilidades en las que podemos involucrarnos. La Asociación África-Unión Europea propone 5 tendencias globales clave, ya las ha dicho la vicerrectora, pero puedo repetirlas para que no se nos olviden: transición verde y acceso a la energía, transformación digital, crecimiento y empleo sostenibles, paz, seguridad y gobernanza, inmigración y movilidad. Algunos de estos temas serán abordados en estas sesiones junto con otros como la igualdad de género y la cultura africana. Les deseo un muy interesante y fructífero ciclo de debates y espero que sean el punto de partida que permita profundizar esta línea estratégica para nuestras universidades. Muchas gracias y que tengan unas jornadas muy fructíferas. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Antes de nada decir, yo llevo 20 años dedicándome al periodismo en África y es una satisfacción enorme que se produzcan estas jornadas, estos ciclos, una alianza de 4 universidades, pero no solo, sino también con expertos y expertas, sobre todo, del continente africano, para además abrir y hablar de ejes claves para el futuro del continente, como son hoy el feminismo, la posición de la mujer, pero en los próximos días también las migraciones, el cambio climático, la cultura. Seré muy breve. Yo creo que en un momento en el que demasiado se habla de hacer muros más altos, fronteras más cerradas, es más importante que nunca construir puentes e invitar a cruzarlos. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que empezar con una mujer entusiasta como Kawala, que va a ser la keynote, que va a ser la keynote speaker. Kawala es una líder política
es activista, es emprendedora en Camerún, es la fundadora y directora de la consultora Strategies y la actual presidenta del Partido del Pueblo de Camerún, pero sobre todo pionera. En 2011 fue la primera mujer en presentarse a la presidencia de la República de Camerún y es una firme defensora de los derechos de la mujer, no solo desde su trabajo, sino también intentando que le acompañen en ese liderazgo desde ámbitos del espíritu empresarial, el compromiso cívico y la gestión pública. Le han dado numerosos premios, pero el premio hoy, sobre todo, es escucharla a ella. Tiene la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Kawala, muchas gracias. Thank you very much. Good morning to everybody in Madrid and around the world. It is a great honor for me to be able to speak and share with you this morning. A special good morning to our, really icon, Maria Teresa. It's always a pleasure to see you and to hear you, and to be inspired by your thoughts and words about the importance of what we have to do as women in the world today. So let me dive straight in and try to share my screen here. When I was consulted about the theme of this morning's session, African Women on the Move, I thought it's important for us to realize that African women have always been on the move. And so I labeled my talk, My Mother's Moved, My Sister's Moved, and So I Move. I think many people do not realize that throughout history, African women have played a tremendous role in governance. African women have been in the economy. They are, as Maria Teresa said, the pillars of the African community. But our role in governance and in politics is not so well known, even by us Africans ourselves. I think, first of all, it's important to realize that in many parts of Africa, women played very specific roles in traditional governance. The assemblies of women have always been a part of our governance and remain so today. If you go to villages, you will realize that there are assemblies of women where issues about governing the community are discussed and where women have their say in how things should happen within the community. In many parts of Africa, women have very strong veto power over decisions. In my part of Cameroon, for example, a community could not go to war, could not engage in battle with another community until the women had agreed to this, because the women held, for example, the storage of food. So they knew how much food was in the community and knew whether they would be able to feed soldiers, feed the community during a battle. So they had the final say on whether or not a battle could be engaged. Women are in many traditional societies the kingmakers, so they have the final decision about whether the king will stay on the throne or not. And there are various mechanisms through which they do this. And finally, power is gendered at multiple levels. Again, I take the example of where I come from in the grass fields in Cameroon. At every level where you find a man, you find his female counterpart. So the chief
who is we call him a fon, has a mafon, which is a woman who rules with him. The neighborhood leader has a woman who leads with him, and you all the way down to the family level, the family head will always have a woman who rules with him. So it's important to realize that before colonialism, African women were very much involved in leadership and in governance. It's not a new notion. It's something that has happened throughout our history. And I wanted to point out also, there are incredibly inspiring African women throughout history who have played extraordinary roles in terms of leading nations, in terms of fighting against colonizers, in terms of fighting for independence. And I just picked two because we don't have, we don't have hours. Queen Zinga of Angola, you will find, if you go to Luanda today, you will find statues of her. There is currently a movie about her on Google Play. In the late 1500s and through to the mid 1600s, she was the strongest military leader in Central Africa, and is renowned for resisting the Portuguese invasion for over 30 years and playing an extremely astute role in terms of being a diplomat and also a very visionary military strategist, which she continued to be until she was 82 years old about. So a very, very interesting and inspiring African leader. The another one is Amina of Zaria in what is today Nigeria. She was also from about the mid 1500s to the early 1600s. And Amina is credited with being the first person on the continent to really conceive of a nation state, to really conceive of building a state and extending its boundaries and establishing trade with other parts of the world. She was also a military leader, and because the people of Zaria were very good with metalwork, she developed metal armor, iron helmets, and this made her army extremely powerful, and it enabled her to really extend the borders of Zaria. So we have women throughout history who have been working on issues of governance, issues of managing the state. And then I wanted to mention the tax revolts of the 1930s. Of course, in 1929, the late 1920s, the Great Depression started in the United States and spread throughout the world. And this was a time when many African countries were under colonization. So there was a drop in the price of raw materials that were coming from the African colonies. There was a deterioration in terms of trade and the public finances of the colonies. So the colonies saw the impact of the world economic crisis. And what happened was that the colonial authorities then took decisions which impacted the daily lives of Africans. So the Africans that were working within the colonial administration, many were put on retirement and lost their income. And then the colonial authorities, in seeking to generate more income, increased taxes and trade
notably in the markets. And African markets, African commerce and trade has always been dominated by women. And as they increase the taxes on trade and commerce, almost simultaneously, very, very interesting wave of protests that took place in Ghana, in Togo, in Nigeria, and in Cameroon. As the colonial authorities raised these taxes, market women in all of these countries carried out very strong protests. In some countries, the protests lasted weeks. In some countries, they lasted years and spread throughout the country. Even though these protests in all of these countries were very violently brought to an end by colonizers, women were killed, women were imprisoned, they were tortured. But these protests then in many countries became the first organized protests that were held against the colonizer and led then into the 1940s and in the 1950s in the fight for independence in many of these countries. So, I get asked the question all the time, where do you get your energy from? Where do you get your courage from? And I say always that I come from a long line of African women who have been fighting for their freedom, who know that it is their place to be part of those who govern the society, who determine what is good for the society. And so therefore, I too must act. And if we leave that historical moment to come to the contemporary, right now in Africa is a phenomenal moment where women, in terms of governance, in terms of demanding that things go well, are on the move and are really carrying out phenomenal actions throughout the continent. Many African countries in this moment are in a governance crisis. In many of our countries, we need informed and engaged citizens who are demanding and who are ensuring good governance. Women are at the forefront of educating, of organizing, of mobilizing citizens to be able to demand better governance. There's a need in many of our countries of principle-centered leadership, of leadership that is focused on the fundamental pillars of justice, of democracy, of equity. And what we are seeing is that women are stepping up to the plate and saying, one, we need these kinds of leaders, and two, we are these kinds of leaders. And for many women on the continent right now, it is not just a question of you need leaders, but you need them to build sustainable policies, sustainable institutions on which your democracy will function for the long term. And for many, many women, it's not just a question of leadership. It's not just a question of one protest. It's a question of the laws, the institutions that will ensure sustainable democracy and good governance. And finally, because women are at the center in Africa, I think maybe even more so than in many parts of the world, women are at the center of taking care of human beings. We are responsible for the welfare of the human beings. And so for women, it is important that systems deliver, that they deliver water, that they deliver electricity, that they deliver education, they deliver healthcare, they deliver jobs. And so many women
throughout the continent are preoccupied with these questions right now. And we see them in many, many countries. I'm just going to give an example. Today, if you have a moment, please do stand quietly to commemorate with the Nigerians, the dozens of Nigerians that were killed exactly 1 year ago today as they protested against police brutality in their country. So women are at the forefront of the movements that are demanding this kind of systemic change. I just pictured here 3 of the extraordinary Nigerian women right now who are at the forefront of demanding systemic change for Nigeria: Aisha, Rinu, and Obi, who is a part of this network, who is an extraordinary leader. And here you see also that it goes across generations. Rinu is in her 20s. Aisha, I think, is in her late 30s, early 40s. Obi is a seasoned, experienced leader. And throughout last year, as Nigerians stood up against police brutality, we saw women at the very front of that fight. Almost at the same time last year, as we were going through COVID. So for a few months, COVID kind of slowed things down, but then we realized we had to continue fighting for our rights. We had to continue fighting for good governance in our countries, despite COVID. And so we found ways to protest. We found ways to make our voices heard despite COVID. This is Namibian women protesting gender-based violence in their country and the poor governance that allows that gender-based violence to continue in 2020. Still in 2020, in Guinea, the president extended the constitution to go for a 3rd mandate when they had a 2-mandate limit. Women were at the forefront of saying no, of saying you have to respect the constitution, you have to respect the terms of office. So today, one of the things for me as an African woman, I am encouraged, I am networked to many of these women. We strengthen one another, we talk to one another about what it is that we are doing for our country. So I am moving, my mother's moved, my sisters are moving, and so therefore I must also move. And just to tell you a little bit about what we are doing in Cameroon. In Cameroon, we are a country where everything still needs to be determined. We have not even started. Cameroon is a country that has been independent for 60 years. In those 60 years, we've only had 2 presidents. Our current president has been there for 38 years. And throughout that time, we have not been able to build a nation out of both our pre-colonial and our post-colonial diversity. Because we've not been able to establish those pillars of justice, of democracy, of governance, we are today a country that has terrorism in some parts, that has war in other parts, and where there is a breakdown of basic services throughout the country. And so I belong to a movement that very clearly states that we have to have political transition in Cameroon. We have to put this era of dictatorship behind us, and we have to move to an era of democracy and governance. And for us, that's very clear. It means that the current regime must go, and we want it to go non-violently with Cameroonians stepping up
and demanding it across the board so that we can obtain it. We need to then have national dialogue to reconcile ourselves as a nation and to rebuild. We have to discuss our colonial heritage and put it behind us, and determine for ourselves what is the nature of our state, what is the relationship of the state to citizens, and what is the form of the state. And it's very clear to us as women that we are central in this national dialogue, redefining the social contract, the relationship between different parts of the society is also redefining the place and the position of women in the society. And then we must have institutional reform on these questions, and then the holding of new elections. So we have a very clear agenda in Cameroon, and women are at the forefront of demanding this change. We go out onto the streets, we train ourselves, we build networks to be able to demand this change. And we don't limit ourselves to what's happening within Cameroon, because we realize that the way the world is set up today, the international institutions do a de facto support of our dictatorship. They provide it with money, they provide it with a certain legitimacy, even when that a dictatorship has transgressed all of the international accords with regard to respect for human rights and with regard to governance, which is accountable and transparent. So this year, for example, 20 of us wrote to the International Monetary Funds to demand accountability for the money that our country receives in our name and that is not used for services towards Cameroonian women. And what is fantastic about Cameroonian women is that we have been able to, in a very divided country, in a time when people are stepping back into their ethnic groups, into their community groups, into their, we are very divided along Anglophone and Francophone lines. As women, we have been able to work across all of those divides. We have come together as Anglophone and Francophone women. We've come together as women across political lines. We've come together as women who are political, who are from civil society, who are from business, to be able to make these demands. So we continue to move using a variety of tactics and methods. The job is ours to do. We are at the forefront and we must lead this fight for the survival of our countries, for the move of our countries to democracy and to good governance. So what kind of support do we need? What kind of partnerships do we need? One is to tell the women's story. Women's stories are not told throughout the world. They are particularly not told in Africa. So it's important to give these voices visibility, even as you are doing today. We need opportunities to network and to build capacity, as we have with the Foundation for African Women. All of these elements are important for us, and supporting leaders who actually are respecting the fundamental principles that bind us together as human beings, the respect for human rights, the importance of justice, the importance of democracy and accountability in governance, supporting the people within countries who do that and who very often are women is key.
So thank you very much. There is fantastic, we have a huge crisis in Africa that COVID has only come to accentuate, but we have embraced it. We are at the forefront of it, and we are determined to bring about change for our continent. Thank you. Muchas gracias por Kaubala por esta interesante intervención que nos abre una ventana además a muchas realidades de mujeres en África, pero yo creo que tener a dos mujeres entusiastas, feministas juntas, sería imperdonable no hacer que interactuaran y que hablarais, así que doy la palabra a María Teresa Fernández de la Vega. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, amiga, muchas gracias, Kaubala. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que has estado estupenda porque has hecho una descripción muy completa de cuál es la situación dentro de la complejidad de las mujeres en África y sobre todo de que, como has dicho, las mujeres en África están en marcha desde hace muchos siglos. Y ahora lo que necesitan fundamentalmente es las mujeres que ya están en marcha en el siglo actual, en el momento actual, tratando de tener un papel importante para tratar de cambiar sus sociedades y llevar a la democracia. Lo que necesitan es un acompañamiento, ¿no? A mí me gustaría, Kaubala, que nos concretaras un poco más, que además de estas necesidades que tenéis de acompañamiento, de presencia, ¿qué más cosas podemos hacer? Ya sabes que la fundación es tu fundación y estamos ahí trabajando con vosotras y apoyándoos en las redes y en todo. Pero bueno, para las mujeres que están aquí también ahora en la universidad, estoy segura que estarán encantadas de oír qué más podemos hacer, porque la verdad es que yo creo que hay una también necesidad de las mujeres europeas, de las mujeres desde luego en nuestro caso españolas, de tratar de trabajar conjuntamente con vosotras, ya sabes, porque además no solo os vamos a ayudar, es que vamos a aprender muchas cosas. Es decir, ya sabes tú que este camino que vosotras recorréis también lo recorremos nosotras, porque cada sociedad tiene sus necesidades y en todas ellas, yo explicaba antes de tu intervención aquí, pues las necesidades que tenemos también y las situaciones de desigualdad, de violencia y de precariedad que vivimos las mujeres en España y en toda Europa, ¿no? Pero me gustaría que pudieras concretar un poco más, que tú tienes mucha capacidad para concretar, qué más cosas podemos hacer, qué te gustaría, es decir, qué te gustaría oír de nuestra voz para poder acelerar esos cambios que estáis tratando de llevar las mujeres en Camerún y en el resto de África. ¿Cómo podemos acelerar? Porque no queremos estar esperando un siglo más y vosotros tampoco, y no os lo merecéis, y yo creo que el trabajo que estáis haciendo las africanas es impresionante y siempre lo digo y lo recuerdo, pero ¿cómo podemos poner más en valor y acelerar esos cambios que tú estás impulsando, tú y otro grupo de mujeres en tu país? Thank you, Maria Teresa. I think that we have come to realize in the work that we do that there is at the international level. Today, the way the international level is set up, it tends to favor bad governance. And I think that one of the things that we need to do together as European women and as African women is to demand that the international institutions, the IMF, the UN Security Council, the European Union, is to demand that these large international organizations hold their member states to account. Demand from these member states. It was a shock to us in Cameroon that the money that Cameroon received to fight against COVID, we had an audit which proved that the Cameroonian government had stolen this money. It was not used for the purposes that it was meant to be used for, and yet the IMF turned around and gave Cameroon more money without conditionality,
without demanding accountability for what had already been spent. So, you know, we are surprised when we go to the UN to advocate for peace in our country, to discover that there are no mechanisms for accountability. There are no mechanisms to demand that the government of Cameroon respects human rights, and not send in soldiers to kill citizens, to burn villages, and so on. So I think we have discovered that we need to build stronger networks as women across the continents, to be able to insist that these international organizations work according to the principles which are written on paper, which found these organizations, but which are not being respected today. I think that is some important work that needs to be done. I think, Maria Teresa, I can only say that it is important to continue and to increase the work that you are already doing in terms of training, in terms of making sure that women, African women are having, university women are having opportunities to exchange with their counterparts in Spain and in Europe, that we are having training, both short-term and long-term, for women in leadership capacity, but also in science and technology and engineering and so on. So I think that we need to continue to build capacity. We need to continue with the networks. It will be very important as soon as we can travel to be able to meet again. We have done fantastic work in the network that I am a part of through the foundation with Yale, to speak to one another. We talk to one another as African women. When there's a crisis, we're finding out what's happening and finding out ways to support one another. So those networks need to be even stronger. We need to have more meetings. We need to have topical meetings where we dive in depth into certain key topics, like terrorism, which is plaguing many of our countries, but which is a result of this bad governance. So those are a few concrete ideas. Muchas gracias. Yo comparto contigo y creo que además es un tema muy importante en el debate, porque la primera cosa que has hecho es denunciar el mal funcionamiento de las organizaciones internacionales, es decir, cosa que yo sinceramente comparto, y porque sabes que desde la Fundación estamos haciendo un trabajo también de tratar de llegar a esas organizaciones internacionales para ponerles de manifiesto el espejo en el que se puedan ver de que el papel que tienen que desempeñar lo desempeñan. Y has mencionado este último tema que mencionas, que tiene que ver, y yo creo que Alicia podría decir alguna cosa para añadir ahí, porque es una experta en eso, en los temas de paz y seguridad. O sea, es que no se ha cumplido ni una sola resolución de las resoluciones de Naciones Unidas. Es que sigue habiendo conflictos vivos de paz y seguridad que no respetan las decisiones que están adoptadas en el ámbito internacional. Nosotros hemos creado dentro, con la Alianza de Civilizaciones, hemos creado una alianza de mujeres por la paz, y yo creo que ahí, en ese ámbito, vamos a trabajar todo lo que podamos para poner, digamos, sobre el papel y en la fotografía lo que no se está haciendo. Si te vas a África y resulta que no se ha nombrado ni una mediadora en ningún país en conflicto, en Mali, entonces, bueno, lo sabemos acá, o sea, sabes que esa es una obsesión mía, porque es un tema que me parece sangrante. Años llevamos, celebramos hace muchísimo tiempo esas resoluciones. Bueno, pues esas resoluciones están ahí. Alicia, tú que eres experta y que sabes el trabajo que estamos haciendo y las dificultades que tenemos, pero que vamos a seguir haciéndolas, ¿eh? Estamos trabajando sobre el terreno para generar que las mujeres puedan participar en la resolución de los conflictos, que cuando hay un conflicto, es que tenemos hasta soldados, incluso nuestros y europeos en África,
que están en las fronteras, pero que en ningún caso se deciden a trabajar para generar lo que dicen las resoluciones de participación de las mujeres en la generación de la paz en una zona fronteriza. Hemos formado a muchas mujeres precisamente en el tema de paz y seguridad, pero no es suficiente. Y yo creo que tenemos que hacer una denuncia internacional. Y esto hay que hacerlo con los temas de paz y seguridad, y hay que hacerlo con ONU Mujeres, que es otra organización que tiene que espabilar, porque para eso se supone que ONU Mujeres es Naciones Unidas para las Mujeres. Bueno, pues estamos explorando las mujeres, que Naciones Unidas para las Mujeres sea Naciones Unidas para las Mujeres, y que haya una directora allí y gente que trabaje de verdad en los temas en terreno. Es decir, ONU Mujeres no tiene que ser una cosa así, global, ¿no? Tiene que estar en terreno. Y la verdad es que ha habido directoras de ONU Mujeres que no han... Yo creo que no han encontrado, no han sabido, no han colocado a mujeres en el hueco que le corresponde. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de denuncia, pero al mismo tiempo de ofrecimiento de soluciones a todas estas organizaciones internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que hay que modernizar y sobre todo hay que exigirles que cumplan el papel que ahora necesita la sociedad internacional. Y ahí yo creo que las mujeres tenemos que movernos más, tenemos que... No sé si lo compartes, tenemos que establecer trabajando dentro del ámbito de la alianza que estamos haciendo, pero tenemos que movernos más para exigir que esto no ocurra, porque, oye, estamos pagando todos los ciudadanos del mundo a estas organizaciones y no están cumpliendo su papel, pues habrá que denunciarlas. Porque imaginaros si hacemos eso nosotras y lo hacemos mal, nos fusilan al día siguiente. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de exigir y de movilizar. Alicia. Bueno, yo para terminar, porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo, ¿no, Xavier? Me parece súper importante lo que estáis diciendo. Yo creo que es fundamental la construcción de redes a la que se ha referido Kawala, y ahí en el ámbito de paz y seguridad es esencial y es lo que las fundaciones hacen, crear redes de mujeres. Y una cosa fundamental, la condicionalidad y rendición de cuentas. Kawala ha hablado de rendición de cuentas, pero es que ya están condicionados, es decir, los acuerdos con los países africanos y con otros países, por ejemplo de la Unión Europea, tienen cláusulas, se llaman cláusulas democráticas y de derechos humanos. Se puede interrumpir la cooperación si no se respetan esos derechos. Lo que falta es la voluntad política para aplicar esas cláusulas, ¿no? Y esa condicionalidad. Y me parece fundamental y desde aquí mi admiración, mi respeto, porque considero que es un trabajo heroico el que hace y súper valiente el que está haciendo Kawala en Camerún, que es un ejemplo del trabajo que hacen las mujeres en prácticamente todos los países africanos, y todo nuestro ánimo desde aquí, desde España. Yo creo que estoy hablando en nombre de toda la audiencia que está aquí en la sala, y que queremos seguir trabajando contigo, Ka, y eso, mucha fuerza y mucho ánimo. Sí, Ka, ya sabes que cuentas con todas nosotras y que además después de oírte todavía nos ponemos más encendidas para renovar, que no hace falta, en nuestro caso no hace falta, pero para renovar esa decisión. Yo ya estoy pensando en el próximo viaje en Naciones Unidas lo que voy a decir. Así que desde luego enhorabuena por ese trabajo, como decía Alicia, que haces en Camerún, que es bien valiente, porque te has convertido en una líder, además, no solo valiente, sino que yo lo sé de primera mano, muy respetada, que eso es muy importante, por eso tienes un liderazgo muy ejemplar también para el resto de mujeres africanas. Bueno, yo, aparte de agradecer, quería aprovechar una última pregunta, ya que tenemos aquí, aprovechar para que nos abras una ventana hacia las lideresas africanas de que nos tendríamos que fijar. Aquí nos llega JOHNSON-SIRLEAF, Graça Machel, también Obasanjo, la líder de la Organización Internacional de Trabajo. Podríamos en otros campos, Chimamanda Ngozi o Julienne Lesengue, pero ¿hay algunas lideresas, seguro que las hay, de las que nos tendríamos que fijar? ¿Nos podrías iluminar un poco? Yes, of course. I think that the most important women today to be supported are the women who are leading grassroots groups, who are really leading change on the forefront, on the ground. It's wonderful that we have
really amazing, visible women in international organizations and so on. But the reality is that those women are not going to bring about change in their countries. The women who are going to bring about change in their countries are like I showed you in Nigeria, these women who were on the forefront of protests, who were organizing them, they're out today. So a year ago, the Nigerian government shot at nonviolent protesters, and today there are women, I spoke to some of them this morning, they are going out today to commemorate that event. And I think that these women we need to look out for. And there are so many names. You would need to do a mapping and go country by country where these kinds of movements are taking place to identify these women. Of course, if you just go on social media, you will discover the women who are leading change through social media in their countries. So a lot of work is being done on the ground. I think countries to look at right now are Nigeria, Cameroon, Zimbabwe, Namibia, South Africa. There are amazing women in all of those countries doing fantastic work. And the good thing about the foundation is that many of these countries are already represented, and the women who are already in the foundation can each give lists of 20, 30 more women who are so active on the ground, and the young women, the women in their 20s who are really the hope. I think these women need to be supported. ¿Ves cómo siempre aportas ideas, Kawala? Siempre aportas ideas. Te voy a comprar la última idea que has puesto encima de la mesa. Es verdad que en la Fundación tenemos una red de líderes africanas muy importantes en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito político, pero no solo en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Pero son líderes muy poderosas y muy potentes que están haciendo un liderazgo muy importante. Pero luego están todas ese otro nivel del que tú has hablado, de líderes y mujeres que están en sus comunidades haciendo un liderazgo con el resto de las mujeres que hay que reconocer, que hay que apoyar, a las que tenemos que también tratar de formar, no solo a las que están en la línea más arriba. Entonces estaría muy bien hacer ese mapa, hacer un mapa, y yo me comprometo en nombre de la Fundación a que hablemos este tema más despacio y que empecemos pues, con los países, algunos de los países que has mencionado, Nigeria, Camerún, Zimbabue o Sudáfrica, para hacer ese mapa de líderes, digamos, locales, ¿no? De líderes locales que están en sus comunidades y que están haciendo un trabajo con el resto de las mujeres que están ahí, ¿no? Para apoyarlas, para visibilizarlas y para darles la fuerza que necesitan para salir un poco del ámbito pequeñito en el que están, emerger y tener mayor capacidad para hacer transformaciones. ¿Te parece que hagamos ese trabajo? Absolutely. And if I can say one more thing, Maria Teresa, is that you mentioned in your opening speech about the man leader who told you have to take power. It will not be given to you. I totally agree. I feel that women, we have to step into power. And I think the women who need the most support are those who are in the political arena. You know, the political arena is always considered as dangerous. Women want to be in civil society, in business, and all of those areas, of course, are very important for a country. But you and I know that it is the politics that determine the rest. And so it is important. I don't think to give support to candidates necessarily, because I think candidates have to, do what they need to do to mobilize. But the women who are working to educate populations on citizenships, the women who are working to ensure that
communities get represented in decision making, the women who are making sure that women's issues are on the political agenda, who are doing this fundamental systemic political work, institutional political work. We must enter the politics not just as individuals, but as we must enter the systems, the institutions, the decision-making processes to actually transform them. This is where the key is. Pues lo haremos. Vamos a trabajar, vamos a estudiar en la Fundación cómo podemos hacer ese proyecto de formación de liderazgo político de primera base, ¿no? de la base, de las mujeres de base, para que vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo lo podemos implementar, porque nosotros tenemos un programa de liderazgo político de altura, ¿no? De mujeres que son ministras ya y de que hay que mantenerlas y hay que apoyarlas, pero yo creo que hay que empezar también ahora, además de seguir manteniendo el proyecto político de liderazgo de primer nivel, también bajar a trabajar con las mujeres de base, con las mujeres que están, pues como si fuera aquí en nuestros ayuntamientos o que están en los sitios, en las comunidades, ¿no? Y hacer un proyecto de formación que podemos empezar por algunos países y bueno, ya veremos cómo lo instrumentalizamos, ¿no? Seguro que las universidades también quieren participar. Claro, participar. La alianza, aquí estamos en una alianza de 4 universidades muy potentes. Yo creo que es que necesitamos a todas, ¿eh? O sea, ahí... Añadiría, y desde el periodismo, dar visibilidad a estas líderes. Yo creo que es muy importante. Si tú haces ese proyecto de formación, si lo lanzas en 2 o 3 países como un proyecto modelo y lo haces con alianza también de instituciones y de mujeres aquí en España, gestionados o coordinados por la propia fundación, pues yo creo que podemos hacer un proyecto muy bonito y que tenga mucho impacto. Pues lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, qué privilegio y qué bonito. Muchas gracias por la intervención, Kawala. Muchas gracias, María Teresa Fernández. Pues bueno, que ha sido un privilegio no solo escucharos, sino ver que de aquí pueden surgir otras cosas y van a surgir de hecho. Os agradezco mucho a Kawala, María Teresa, el que hayáis estado aquí y damos ahora paso a la mesa redonda para debatir con 3 expertas más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Thank you very much. Bueno, seguimos ahora con la mesa redonda con 3 expertas, 3 voces autorizadas para hablar de una cuestión clave en el continente africano. Yo, cuando visito diferentes países, es una realidad ya actual, el ver la posición de las mujeres y el crecimiento de los movimientos feministas, no sin problemas, porque siempre que se disputa el patriarcado en sociedades patriarcales, hay normalmente una respuesta violenta desde el otro lado, así que con valentía. Quería saludaros muy brevemente a las 3 y empezamos el debate. En primer lugar, a Agnès Nakawa, profesora de la Universidad de Makerere. Ella es especialista en sistemas de información, investigadora, consultora, profesora, pero es especialista sobre todo en tecnologías digitales, en cómo se pueden utilizar estas herramientas para mejorar la vida de las personas y luchar contra la desnutrición. Agnès Nakawa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Thank you very much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Bienvenida. Os saludo muy brevemente para empezar. Después empezamos con Agnès. Alicia Cebada Romero, que te tengo aquí a mi lado, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Carlos III, directora de la Cátedra UNESCO de Libertades Públicas y Valores Cívicos, miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género de esta universidad, y en estos momentos te encuentras en situación de servicios especiales como directora de gabinete de la Presidencia del Consejo de Estado. Nos hablarás de liderazgos femeninos africanos. Bienvenida y muchas gracias. Y por último, Naane Jane Opoku Aguieman, que es profesora, canciller de la FAWE África. Es una organización panafricana que promueve la educación de las niñas y de las mujeres. Es también pionera, exministra de Educación de Ghana y se convirtió en la primera mujer vicerrectora de una universidad pública.
y representante de Ghana en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. ¿Qué tal estás, Nana? Buenos días. Hola, Nana. Yes, Ahora sí. good morning, greetings to everyone. Good morning. How are you? Okay. Pues si os parece, quería empezar con una pregunta a Agnès. Ella es especialista, decíamos, en tecnologías. Me gustaría preguntar a Agnès hasta qué punto la tecnología ha apoyado al desarrollo de la mujer africana y a sus comunidades. ¿Cuál es el papel de la tecnología en esta evolución? Thank you very much. I would like to answer that question by projecting my screen. And I will answer that question by talking about the technology solutions that are available to solve the various contextual issues, the pending issues at hand, and the required interventions. These are the source documents of the facts that I'm going to present. And as you can see, they are authoritative reports in the field. We see that so many people have developed technology solutions to various problems, and various researchers are categorizing them in various ways. In this presentation, I choose to categorize them in 3 ways. We see technology solutions for community outreach, those that create lifestyle improvement, and those that affect incident prevention by reducing it. These solutions promote positive health practices and behavioral outcomes at individual level and at community level. We also see solutions increasing accessibility of information for formal and informal education in the various sectors, in agriculture, in trade, in finance and investment, and other fields. We also see solutions in supporting healthcare processes. Specifically, they support care and treatment. They support building capacity among health workers. We see solutions for supporting patient self-management, and we see solutions in health records management broadly. Also, there are various efforts that are ongoing to increase the woman's presence in various technology fields, such as engineering, transportation, manufacturing, biomedical engineering, and other fields. As we see all these advancements, we see that technology has impacted the woman. She's very happy, she's on the move, but she may trip. And this is due to the pending issues. There are various issues affecting women. Much as technology has played a role, but we still see some issues. And these are classified here as follows. We see mental health. Mental health also creates other chronic diseases. Specifically in this category, we see depression affecting 66 million women. This is at a rate of 25%. And this rate is twice the rate of men. 85% of these affected hardly access treatment. And we are warned in literature that these statistics are likely to double. Also, when you look at all the mental cases in the world, 80% of them are from middle-income countries, low and middle-income countries. Then we see the double burden of malnutrition. Here we are seeing maternal and child malnutrition. When we say double burden, it's referring to the coexistence of undernutrition, overweight, and other chronic diseases that are diet-related. Then we see that 90% of the global burden of malnutrition is in 34 countries, and majority of these countries are African countries. Some of these countries have a prevalence of maternal undernutrition of 35%. Everybody knows it that Africa is a country that is rich in terms of resources. We have the most tasty food one can find.
but then look at the burden of malnutrition. Then we see childbirth injuries and maternal mortality. Under these injuries, there is a fistula as the prevailing injury, but then others like childbirth tears also prevail. 86% of all maternal deaths in the world are in sub-Saharan Africa and South Asia. Africa has the highest maternal mortality ratio of 533 deaths per 100,000 births. What is causing this? The various delays in accessing care. Then we see domestic violence. In Africa, the prevalence rate is 33%. And shockingly, the acceptance rate of domestic violence among women ranges from 13% to 77%. Some women feel that it is okay to be physically, sexually abused if you commit some kind of mistake or crime. This is absurd, which actually links us back to mental health as a problem. Then we see another issue of low socio-economic status of women and the lack of basic needs. When you look at this, poverty in Africa has two faces. There is a male and a female, but the female face is shocking and it cannot be generalized. It requires evidence-based actions per community. Each community has special needs to address it. We see another problem of limited access to formal education and informal education services. Of course, a lot of efforts have been undertaken and women are really educated today more than before, but you find there are those who are in rural areas, they are in underprivileged, they hardly access either formal or informal education. And then when they attempt to access it, they drop out because of a number of issues. And at the bottom of all this, we are seeing a low rate of information and knowledge sharing across women, the different categories of women, the different age groups, and across different communities. These are the pending issues that may cause the woman on the move to trip. What do we do? The Sustainable Development Goals have been defined and a lot has been talked about: women in leadership, women in a number of settings, but here I'll emphasize women in ICT and technology. And this is under the Sustainable Development Goal on gender equality. And of particular interest, I'll talk about Target 5B that talks about the need to enhance the use of enabling technology, particularly ICT, to promote the empowerment of women. How are we going to do this? This requires us to build networks and partnerships that adopt ICTs to enable information sharing on those issues that have been presented among experts across communities of women at various levels. What will the partnerships specifically do? Those partnerships are important because they help to build ICT-based solutions that will enable sharing of contextual information and knowledge on how we can prevent these issues. Each of these issues has to be prevented because it's possible, but knowledge has to be shared across communities in the developed, from developed communities to developing communities. And even between developing communities, we can share information. Then there is need to build ICT solutions that enable sharing of contextual information to care for affected persons and treat them or cause them to recover. And then we see also the need to develop solutions that support rehabilitation and reintegration from these problems. So if there are concerted efforts worldwide, especially originating from the African continent,
towards the development of ICTs that enable information sharing and knowledge sharing in prevention, care and treatment and rehabilitation. In addressing these issues, the problems will be solved. As I wind up my presentation, I would like to thank the organizers of this debate, Women on the Move. I would like to thank Mujeres for Africa for enabling women in Africa to exercise their talent. Parece que se ha cortado, ¿verdad? Bueno, estaba justo ya en los agradecimientos de su intervención, así que dentro de la lástima hemos podido al menos escuchar su presentación. Si te parece, Alicia y Nana, yo primero, antes de todo, os invito también a debatir entre vosotras tres, y también a los que nos están siguiendo bien aquí o en las redes a partir del link de Zoom, de enviar preguntas que después podemos leer y comentar con las expertas. Alicia, yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel de las mujeres? Estamos hablando de liderazgo, de política, pero ¿en qué posición estamos? ¿Está dando un deterioro de este liderazgo africano de las mujeres en el continente o todo lo contrario? Gracias, Xavier. Bueno, yo creo que, bueno, primero quiero destacar una cosa que ha dicho Kawala en su discurso inaugural, muy importante, ¿no? La importancia de la política, ¿no? Y por lo tanto la relevancia de que se esté dando o no un deterioro de los liderazgos políticos, porque es desde la política que se pueden encontrar soluciones a los problemas que Agnes ha mencionado, ¿no? Que son los grandes desafíos para las mujeres africanas, ¿no? Kawala hablaba de crisis de gobernanza, ¿no? Y eso se puede traducir en una crisis de los liderazgos políticos, es lo mismo, o sea, la crisis de gobernanza deriva de esos malos liderazgos. Hoy hemos echado de menos a Ellen Johnson, es una referencia, ¿no? en cuestión de liderazgos políticos en África, fue la primera presidenta, jefa de Estado elegida democráticamente en África, y ella, hay que destacar desde el principio que accedió al poder, y esto ha sido estudiado y documentado, aupada por el activismo feminista, el activismo de las mujeres. O sea, las mujeres se movilizaron y eso supuso un acicate y un impulso a la candidatura de Ellen Johnson. Por lo tanto, esto es importante porque yo creo que hay una conexión y tanto Agnes como K han subrayado la importancia de la construcción de las redes, y esto también es muy importante en política, es decir, para que se puedan consolidar nuevos liderazgos políticos es necesario que estos tengan apoyo por parte de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas, y se ve esa conexión si se estudia cómo se han ido desarrollando esos liderazgos de mujeres políticas en África. Y también desde el principio se puede destacar la forma en que las líderes políticas africanas dejan el poder. No es una anécdota que Ellen Johnson protagonizara la primera cesión pacífica de poder desde 1944 en Liberia, es decir, ella cedió el poder pacíficamente, mientras, como también ha dicho Kawala en su discurso, por desgracia, es muy común en África que los líderes políticos tienden a perpetuarse en el poder, para lo que tienen que dar autogolpes de Estado o tienen que reformar las constituciones frente a la oposición de gran parte de la población, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que las mujeres están dando un ejemplo importante, ¿no? Contestando más claramente a tu pregunta, sí hay un deterioro de los liderazgos políticos, que no es un patrimonio exclusivo, que no se está produciendo únicamente en África, es un fenómeno global, pero que también se está produciendo en África, ¿no? Si ponemos el foco no solamente en el África subsahariana, sino que ampliamos y vemos también el norte de África, podemos, por ejemplo, hacer referencia a las primaveras árabes, ¿no? En las primaveras árabes, como también ha dicho Kawala, en su discurso tan rico de hace unos minutos, las mujeres han desempeñado en muchos países, en Túnez, en Egipto, incluso ahora en Sudán, un país en el que estamos trabajando en este momento, ¿no? Con mujeres sudanesas.
han jugado un papel fundamental. Han estado en la primera línea para expulsar a los dictadores. En el caso de Sudán, al-Bashir, ¿no? Buscado por la Corte Penal Internacional. Y sin embargo, cuando se establecen los nuevos regímenes, las mujeres son marginalizadas, ¿no? El balance de esas primaveras árabes es un balance negativo. De hecho, el único país que parecía que había aprovechado de alguna manera ese movimiento era Túnez, pero justo Túnez ahora está en una situación de incertidumbre, ¿no? Porque ha habido un golpe de Estado, se califica como golpe de Estado de Said, del presidente, que ha asumido los plenos poderes, acaba de nombrar como primera ministra a una mujer y estamos ahí viendo qué significa eso, ¿no? Porque es verdad que Said, una de sus banderas es la lucha contra la corrupción y es muy sintomático que haya elegido a una mujer para abanderar esa lucha contra la corrupción, ¿no? Pero bueno, es un país que no se sabe muy bien cómo va a evolucionar y es el único que, como digo, ha tenido algún rédito positivo de esas primaveras árabes. Hay un índice que es el índice Freedom in the World de Freedom House, en el que se califican a los países cada año, ¿no? Según el grado de libertad, ¿no? Y todos estos países, según el índice de 2021, son todavía países no libres, o sea, los que no existen libertades democráticas. La única excepción es Túnez, pero no se tiene en cuenta pues, lo que acaba de pasar este año, ¿no? Y hay que ver, ¿no? ¿En qué se puede traducir esa erosión de los liderazgos políticos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar hay un deterioro de la libertad, de las libertades y de la democracia. Como digo, en este índice se ve muy, muy claramente. Si salimos del norte de África y nos vamos a la África subsahariana, pues las caídas más fuertes en cuestión de libertades se han dado en algunos países africanos. En Mali, porque también ha habido un golpe de Estado, en Tanzania, en República Centroafricana, en Burundi, en Benín, en Mozambique, en Gabón, y no se ha tenido en cuenta lo que ha pasado en Guinea y lo que ha pasado también en Sudán hace unas semanas, que también ha habido un golpe de Estado fallido, ¿no? En África del Sur del Sáhara comprende 49 países, el 41% son no libres y solo el 16% se pueden calificar como países libres. Y de los menos libres del mundo, hay muchos países africanos, es lo que se denomina en el índice the worst of the worst, lo peor de lo peor. Tenemos a Eritrea, a Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Somalia y República Centroafricana. Sudán aparece como un país que ha evolucionado favorablemente, pero realmente os puedo decir que nosotras estamos trabajando en Sudán con mujeres sudanesas y realmente la situación de la mujer es terrorífica. Es decir, hay un gobierno de transición que se ha comprometido a desarrollar una serie de satisfacer necesidades que han planteado las mujeres en cuestión de vestimenta, en cuestión de derecho a viajar, en cuestión de acceso a la educación, la prohibición de la mutilación genital femenina. ¿Y qué es lo que se está encontrando? Pues lo que tú has dicho, Xavier, antes, es decir, una resistencia brutal, violenta, hasta el punto que nuestro embajador en Sudán nos hablaba de una guerra contra las mujeres porque no están a favor de esas reformas, ¿no? Entonces utilizan también pues, la religión, una interpretación muy discutible del Islam para fundamentar sus posiciones, ¿no? Entonces las mujeres pues, nos han pedido ayuda porque no saben qué hacer, sus voces se las ha marginalizado una vez más, una vez que ya el gobierno de transición parece, o sea, que quiero decir, un país que aparentemente está evolucionando favorablemente, pero si levantamos un poco el velo, vemos que la situación de la mujer no lo está haciendo al mismo ritmo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, hay en ese sentido muchos problemas. Lo ha dicho también María Teresa Fernández de la Vega, el deterioro de los liderazgos políticos se manifiesta en el ámbito de la paz y la seguridad. No voy a decir nada más, es evidente, o sea, hay una inestabilidad, la mala gobernanza deriva en inestabilidad, las mujeres no tienen voz en los procesos de estabilización post-conflicto, en los procesos de paz, y ahí es un escándalo en realidad, ¿no? Porque hay que avanzar. Y si vemos otro índice que es el de paz global de una organización que se llama Vision of Humanity, vemos que entre las 3 regiones menos pacíficas del mundo está toda África, porque está el norte de África y Medio Oriente, que es la región menos pacífica, luego viene a Asia Meridional
y luego África subsahariana. Y de esas tres, la única que ha empeorado es África subsahariana en materia de paz y seguridad. O sea que realmente la necesidad ahí es muy evidente y hay que contar con las mujeres, y debido a esas resistencias de los sistemas patriarcales es muy difícil que realmente encuentren un sitio en esos procesos de paz, ¿no? Y es fundamental, porque hay que cambiar la naturaleza. No puedo entrar mucho en detalle, pero hay que cambiar la naturaleza de esos procesos de paz para que se puedan incorporar de manera natural a las mujeres, porque ahora están diseñados de una manera absolutamente patriarcal. Otra consecuencia de los malos liderazgos políticos, la corrupción. Lo ha mencionado Kawala. Se da mucho en los malos liderazgos políticos africanos, la total patrimonialización de los países por parte de los líderes políticos, que actúan como si el país fuera suyo y que, bueno, pues utilizan y explotan los recursos mientras que la población está en situación mucho más desventajosa, ¿no? Entonces, esto no se ha dado en el caso de las mujeres, esta patrimonialización de las líderes políticas, ¿no? Y luego la voluntad de perpetuarse en el poder, como he dicho, ignorando las normas constitucionales. Aquí el caso de Ellen Johnson es un ejemplo positivo. Catherine Samba Panza en República Centroafricana también es otro ejemplo de cumplimiento estricto de su compromiso de dejar el poder una vez que se había cumplido su misión, ¿no? en un proceso de transición. Y termino, por supuesto, otra de las consecuencias de esta crisis de gobernanza que denominaba Kawala, o de la crisis de los liderazgos políticos, es la falta de desarrollo y la desigualdad. Es decir, eso es una consecuencia también muy importante que no se ha visto más que exacerbada como consecuencia de la pandemia. Es decir, que ha añadido otra complicación más, bueno, pues que ha empeorado. No sabemos, tú, Xavier, lo sabrás mejor, no es posible evaluar el impacto del COVID en África, es imposible, porque hay informes contradictorios. Desde luego no se ha convertido en la zona cero que pensaba mucha gente que iba a ser, pero hay muchos informes que dicen que está también infravalorado el impacto del COVID, porque no hay medidas, ¿no? Entonces, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que el impacto ha sido brutal sobre las mujeres. Eso se sabe ya, hay evidencia clarísima en relación con eso. Entonces, bueno, pues todo esto sí, a tu pregunta, sí hay un deterioro muy claro de los liderazgos políticos, que no es un fenómeno que se está dando solo en África, pero que está afectando a África de manera evidente, y que quizás para superar ese deterioro hay que transformar los liderazgos políticos, y ahí me parece que las mujeres africanas están dando bueno, ofrecen por lo menos una esperanza, ¿no? De que esa transformación, pues, me parece un referente muy importante en ese ámbito. Bueno, solamente apuntar que es verdad que a nivel sanitario el impacto ha sido menor. Si nos atenemos a las cifras, África tiene el 17% de la población del mundo y apenas un 3% de los casos. Es verdad que menos Sudáfrica, que sí que ha tenido un impacto importante a nivel sanitario, el resto no, aunque es verdad que los test y la manera de contarlo es deficiente, pero sí, y eso es algo que he visto, llevo más de un año viajando por el continente africano desde que acabó la pandemia. Bueno, que acabó en los primeros cierres de las fronteras, y la verdad es que el impacto económico sí que ha sido brutal en todos los países, y por eso la mujer es uno de las más afectadas, porque el pilar económico de muchas familias, sobre todo de la gente que no tiene red, son las mujeres, y entonces no me extraña en absoluto lo que comentas, ¿no? De que sean ellas las mujeres. Teniendo a Nana Jani con nosotros, está por ahí, ¿verdad? No, ahora no veo, pero quería sí comentar y preguntarle el papel de la educación. Si vamos a las cifras, vemos que en 1970 solo el 52% de los africanos iban o tenían educación primaria. Sin embargo, estas cifras han subido muchísimo y ahora actualmente ya rondan el 95%, según cifras del Banco Mundial. ¿Qué papel tiene la educación en esos liderazgos, la educación de las mujeres y de las niñas en este futuro de líderes en el continente? Nana. Thank you very much for your question. And please, can you hear me? Yes.
Okay, thank you. And I want to thank you for this opportunity. I send you greetings from Ghana. I recognize the role of Nigerians for Africa, especially Maria Teresa. I want to thank all of you. You have asked a question about the numbers rising, but I'm not sure if the numbers rising lead to the changes we want to see in the lives of women. You know, I want to invite an interrogation of what I assume we share as a collective interest in shifting the realities of women, whether as activists, academics, researchers, or what have you. But before then, I just want to make a few statements. And I'd like to limit myself to Ghana because I don't want to generalize about the over 50 countries that inhabit this space that we call Africa. I want to add that although the picture applies to many countries, that is, you know, they are all making some progress, and we want to thank everyone who has come along this path. Many people have helped, the numbers have increased, and my question is, what's the relationship between the numbers and the reality of life on this continent for everyone, especially for women? And my point is that as, let's say, women from Ghana, we have always participated in all facets and aspects of life. We have had voice and agency, but until very recently. And I believe that is why the numbers do not match with the results. For example, in our traditional setup, and I want to thank the earlier speaker for referring to some historical figures. But the reality is that whether it is in medicine, in finances or business, in technology, philosophy, name it, agriculture, architecture, the judiciary, we've always had a role to play. Because we have no history of idyllic retirement, but we have a history of gender role differentiations. And we also have a history of everyone encouraged to contribute to the common good or to the society's way of seeing. So if today we don't see the women as doctors, as thinkers, as planners, as leaders, then definitely we need to ask the big question of why does this happen? Because definitely, as we all know, women do not constitute a republic in any country. We are not a monolithic group either. So either way, whether traditional or not, some have had privilege, some have had the trappings or access to the trappings that create ease, whether through class, whether through social standing. In other words, the demographics have not been uniform, and it cannot be uniform in our context either. However, we can raise some generalizations and say that whether rich or poor, whether developed or underdeveloped or first or third class, whatever, we know that generally women live and survive at the lower echelons of society, and that our access to support, to power is not uniform. So the question, it begs the question, why does such a situation persist? Why are we always surprised at, or at least we should get to a level where we are not surprised to see any woman as inventor, as chancellor, as groundbreaking scholar or scientist, or an incredibly innovative architect or literary person, or clear-sighted member of the judiciary, or artist or athlete, no matter what, not even as a Nobel Prize winner. And we are not there because we are not so visible. And I believe that such recognition does not need to take a whole lifetime. It may lay in an admission that the models that we have been using forever in educating and reviewing and so on will never serve the purpose of true change for society. We must consider a paradigm shift, and I'm not just using words, I'm using paradigm shift in the true sense of the expression, beginning with embracing
all those in the margins, men and women, and especially women because we are in the majority of the margins. And we need to embrace our history, our way of thinking, and factor that in. You know, it's almost like a river flowing. It will pick, it will leave, and so on. But if you dam the river and then you go and take something else, then the change becomes very slow and it becomes very, very ineffective. So this is what I'll say for now. In other words, if you want me to go into the history of education in my part of the world, history, I mean, education, what we call education today, which is a classroom type where you get your certificate with your name on it and you go and look for a job for yourself, is something that started about 500 years ago. And it came along with religion. It was the missionary schools. It started in the slave castles. It was meant for a small group. And even within that small group, it was meant for the guys. And I remember in my research asking myself, definitely there were girls. And you know, those who were privileged were the children of the merchants, both African and non-African, especially the children of the non-African parents. And I asked myself, but there must have been girls too. So what did they do? Why were they not part of this education? And this is where history becomes important. Then you look at what was the status of girls in education, even in their own countries as they came here. So definitely it is that thinking that will be brought here. So they were trained in low-level clerical work. Se para, Nana, hemos dejado de oírte brevemente, ahora te recuperamos dentro de un rato. Yo quería regresar a Agnès. Hemos escuchado retos por parte de Alicia, hemos escuchado también retos por parte de Nana. Agnès, ¿cuáles son en relación con la tecnología, con esta tecnología que ayuda al desarrollo de las mujeres africanas, los retos? Pasamos, si te parece, a Nana, Agnès, y luego te recuperamos a ver si conseguimos mejorar esa conexión. Te preguntaba, Agnès, ¿cuáles son los retos pendientes en esta cuestión de la tecnología como ayuda al desarrollo de las mujeres? What are the pending gaps? Hello, thank you very much for this second opportunity. Our network is really a challenge, yeah. But from my earlier presentation, I don't know where you lost me, but I was emphasizing that the challenge we have now is to use ICTs in a way that allows knowledge sharing and across women and also across other experts, because the problems I presented on that women are facing cannot only be addressed by women, but they require a whole network of researchers, both in men and female, from the developed and the developing communities to collaborate and address them. So the gap we see mainly in technology, specifically ICT, is the lack of solutions that support prevention, that support treatment and care, and support rehabilitation. Of course, there have been some efforts towards, there have been some solutions developed for prevention, but they are not enough because the problems are overwhelming. We have seen some solutions in treatment and care, but they are not enough. So we need to get into partnerships that build solutions that enable information sharing, sharing in terms of care, in terms of treatment, in terms of rehabilitation. For example, when you look at issues that are associated with childbirth injuries, I'll give an example of fistula alone. We need technology solutions, ICT solutions that support the prevention of such conditions because it's prevalent in sub-Saharan Africa and it shouldn't be there. We need solutions that support information sharing in terms of treatment and care for fistula. And then when a fistula patient is treated, they need to be reintegrated into the community. We need technologies to support that whole process. How do we share information and knowledge across communities
in such, in all those cases that were presented as issues facing women. Thank you very much. Thank you very much, muchas gracias. Alicia, antes comentabas también algunas particularidades de liderazgos femeninos, en el caso de Sirleaf, por ejemplo, en República Centroafricana también, pero quería preguntarte si hay algún tipo de características específicas del liderazgo político ejercido por mujeres africanas, y si hay una manera de analizar un poco si ese liderazgo es diferente de otras partes del mundo y en qué nos podemos fijar. Gracias, Xavier. Bueno, yo que he estudiado un poco la trayectoria de las políticas africanas, diría que hay una cosa que cuando empecé a estudiar, pues eso, lo que habían hecho y cómo habían accedido al poder, me pareció muy curiosa, ¿no? En el ámbito en el mundo de los negocios se ha utilizado el concepto de glass cliff, de abismo de cristal, para hacer referencia al hecho de que se acuda a las mujeres cuando la empresa está atravesando una situación crítica, ¿no? Cuando la propia supervivencia de la empresa está en peligro, pues hay más oportunidad hay más probabilidad de que se recurra a una mujer para que saque a la empresa de esa situación, ¿no? De manera que las consejeras delegadas asumen el mando en condiciones muy difíciles en las que es más fácil que se produzca un fracaso, ¿no? Entonces esto surgió porque había datos que evidenciaban que las CEO pues fracasaban más. Entonces, ¿por qué fracasaban más? Pues porque asumían la dirección en situación de mucha dificultad. Bueno, pues en el contexto africano se puede comprobar que este fenómeno también se da en el terreno político. Es decir, que las líderes africanas han asumido sus países el liderazgo en situaciones muy difíciles, cuando los países estaban al borde del abismo. Antes de Ellen Johnson hubo otras presidentas, pero no fueron elegidas democráticamente, ¿no? Por ejemplo, la primera, que fue Sylvie Kinigi en Burundi, que accedió a la presidencia entre el 93 y el 94 en circunstancias pues, que tienen que ver con el genocidio que ya conocéis, ¿no? En el caso de Ellen Johnson-Sirleaf es clarísimo, ¿no? Cuando ella accedió al poder en el año 2005, pues Liberia estaba completamente devastado como consecuencia de la guerra civil. Y además, durante su mandato se produjo la crisis de ébola, que fue como otra guerra para el país, que gestionó muy bien, lo ha dicho TERESA de la VEGA, nosotros eso fuimos testimonio del enorme esfuerzo que hizo ella para gestionar esa situación tremenda, que recordemos que fue calificada por el Consejo de Seguridad como una amenaza para la paz mundial, es decir, que realmente había una situación muy parecida a la de una guerra, ¿no? Y hay otras que han asumido la presidencia por la muerte repentina del presidente, es decir, también en situación muy difícil. En Malawi, Joyce Banda lo hizo entre 2012 y 2014. O Catherine Samba-Panza también, cuando había una guerra civil en República Centroafricana, el Parlamento la designó como presidenta, pero solamente para pacificar el país y prepararlo para unas elecciones democráticas. Ella que llegó ahí desde la alcaldía de Bangui se comprometió a hacer eso, a pacificar un poco el país y a que se celebraran unas elecciones a las que ella se comprometió a no presentarse y lo cumplió, es decir, no se presentó a las elecciones a pesar de que había mucho apoyo porque lo estaba haciendo bien en la gestión de una situación muy complicada, ¿no? Y podemos seguir. Ahora hay una presidenta en Tanzania, Samia Suluhu, que ha accedido porque ha muerto el presidente de manera inesperada también, Magufuli. Es muy interesante que tanto Ellen Johnson subió al poder aupada por los movimientos feministas. Joyce Banda en Malawi se declaraba abiertamente feminista, o sea, para ella el feminismo también fue muy importante. Samia Suluhu, que es un poco, no se sabía muy bien lo que iba a hacer, pues en el último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas han marcado una línea esperanzadora, ¿no? Porque ha hablado de la equidad en las vacunas, el reconocimiento del impacto del coronavirus. Cuando Magufuli había negado la existencia del coronavirus, pues ella se ha diferenciado. De hecho, solo comentar, yo justo estaba en el país, en Tanzania, cuando esto ocurrió. Tanzania era un país negacionista. La gente no podía, no ya protegerse, ni siquiera admitir que había coronavirus.
cuando te hacían un test PCR, el médico te decía que si eras positivo te lo diría, pero no podía poner en el papel que eras negativo, que eras positivo, perdón, porque si no podía tener represalias. Esta situación, cuando llega la presidenta, da un giro prácticamente de 180 grados con toda la dificultad que podéis entender que tiene, y ahora Tanzania es un país que ya empieza a aceptar las vacunas. Durante el periodo anterior no se aceptó ni una sola vacuna, de hecho era el único país que decía que no tenía ningún caso de coronavirus en el continente. Insisto, lo que dice Xavier, es muy difícil, es un país controlado por un partido político en el que hay pues, una supervisión muy grande, o sea, es muy difícil hacer ese giro en tan poco espacio, o sea, que también ha sido valiente en ese sentido. Y en ese discurso ante la Asamblea General también se marcó su compromiso con la igualdad de género, ¿no? De nuevo, es decir, es muy importante que estas líderes verbalicen ese compromiso, ¿no? En fin, y ahora tenemos una presidenta en Etiopía, que aunque es un cargo más ceremonial, ¿no? Porque ahí quien manda es el primer ministro, pues también ha sido valiente, porque ante la crisis en Tigray ha reconocido, en contra del criterio del primer ministro, que es una situación grave, que se están produciendo vulneraciones de derechos humanos, y ha viajado y se han hecho muy conocidas unas fotos de ella tratando de confortar a las víctimas, ¿no? Entonces también esto es una actitud valiente porque, como digo, es un cargo honorífico prácticamente y hay un primer ministro que tiene una postura distinta y ella pues ha marcado esa diferencia. Esa idea del Glass Cliff me parece muy interesante para analizar los liderazgos políticos de las mujeres en África, porque realmente ninguna de estas trayectorias, todas lo han tenido muy difícil, imaginaros, muy difícil, y por supuesto todas estas trayectorias tienen luces y sombras, pero yo creo que ninguna se puede calificar como un fracaso, a pesar de tantas dificultades que han tenido, ¿no? Entonces yo creo que eso es una característica muy importante. Y lo he dicho antes, la no patrimonialización de los países, la no tentación de perpetuarse en el poder, eso es muy importante y se da en estas líderes. Y la referencia feminista me parece fundamental, se da también el feminismo que es el feminismo africano. Es decir, también hay una carta feminista africana que se elaboró en Accra precisamente. A lo mejor Nana nos puede decir algo más sobre esto, en el año 2006. Por lo tanto, hay un feminismo africano, hay feminismos africanos y es en esos en los que se tiene que basar el poder. No puedo entrar en mucho desarrollo, pero incluso hay teorías, ¿no?, de que el liderazgo por ejemplo, Ellen Johnson se debilitó cuando se separó un poco de ese apoyo del movimiento feminista, ¿no? Entonces es muy importante estudiar también esa conexión y creo que el ámbito africano es muy interesante para estudiarla. Pues rescato directamente la pregunta que hacía Alicia para Nana. ¿Cuál es el estado de salud de los feminismos africanos? Adelante, Nana. Well, thank you. I hadn't prepared for that because I sent you an abstract, but nonetheless, let me explain that the basis for this African feminism is to recognize where we are at as a continent with everyone, our men, our women, and our children, and why we need all the voices to be there to appreciate some fundamental issues. One is that the inclusion of women and their full participation in all aspects of society is fundamental to social peace, to world peace, to national peace, to security, to development, and that this practice must be felt everywhere, and that the fight for such equality, the fight for such equity will happen if everybody comes along, the men and the women. So I think that is the angle that we put on it, because we have some fundamental issues. For example, illiteracy, men and women. Yes, women dominate, but we also have men who are illiterate, are poor, have many things in common with the women at the bottom. And therefore, they need to come together in order
to restore society to what it could be for the benefit of everybody. So we have men, many men in this country who also describe themselves as feminists, not enough, but at least a few that we recognize and appreciate, who describe themselves as feminists because they appreciate the fact that their support for women to move forward is critical for the entire society to move forward. So that is what I'll say about this at this time. Thank you. Thank you very much. Vuelvo a insistir en que podéis preguntar, también la gente que nos está escuchando. Veo que ya ha entrado una primera pregunta, pero tanto los que estáis aquí presentes como en el chat, no dudéis en cualquier duda, que aprovechemos el privilegio de tenerlas a ellas aquí. De hecho, la primera pregunta es para Agnès y dice, ¿tienen los estudiantes universitarios acceso a la educación digital? ¿Pueden seguir cursos creados por universidades internacionales? Yes, thank you. I will respond to this. Yes, I am in Makerere University. It's Uganda's premier university. And we have a learning management system, and our students are actually having lectures online, exams online. It is possible. So we are having digital education but also other universities use open source learning management systems to offer digital education to their students. There was also a question on, can our students follow courses designed by international universities? Yes, they can, because the courses that are on our learning management system are more or less designed in the same format like other courses in other universities. Thank you. Thank you very much. Veo que Jesús Caravalli pregunta, no sé, quizá Alicia, no sé si nos puedes ilustrar con esto, ¿por qué no hay mujeres negras como profesoras en las universidades de España? No sé si aquí puedes aportar algo o una opinión al menos. Bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo. De hecho, la Fundación tiene un programa en el que participan pues, prácticamente todas las universidades públicas españolas, que se llama Learn Africa, en el que se acoge a estudiantes de posgrado que provienen de distintos países africanos, y hay pues más de un centenar de becarias cada año repartidas por distintas universidades. Es decir, que cada vez hay más presencia de mujeres africanas en nuestras universidades. Entre el profesorado, bueno, pues ya eso es una cuestión también de tiempo, ¿no? De que luego se queden aquí, hagan el doctorado. Los sistemas de entrada, de acceso a las universidades, no solamente en España, en todos los países, pues no son todo lo abierto, pero no es que estén cerrados a las mujeres africanas, es que son procesos muy difíciles y que requieren muchísimo tiempo y una clara idea de que te quieres insertar y te quieres quedar en el sistema español o en el sistema holandés o en el sistema francés, porque tienes que orientar tu carrera académica hacia ese sistema, dependiendo de los requisitos que te exijan, ¿no? Pero yo creo que sí, que cada vez hay una mayor apertura y estas jornadas son un ejemplo, ¿no? Cuando se habla de internacionalización, hasta hace poco pues, se tenía la idea de que era una internacionalización en el norte global, ¿no? Hacia el norte, en socios de nuestro propio hemisferio, pero cada vez más se tiene conciencia de que internacionalización también significa mirar hacia el sur y estas jornadas son una clara prueba de ello. Muchas gracias. Nana, yo quiero preguntar a Nana ahora sobre cómo podemos nosotros, vosotros todos juntos, mejorar el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo. Porque ellas al final son las que van a hacer estas políticas del futuro. Es muy importante que haya cada vez más mujeres en el sistema educativo, por supuesto, pero también en posiciones de liderazgo que puedan hacer estas políticas. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta posición de liderazgo desde aquí, desde allí? All right, thank you. From our part, I believe that we can ensure that, before women get to the positions of leadership,
they start from somewhere. So I think education comes in very, very strongly here. And this is where we need to ensure that girls go to school, that girls stay in school, and that they can move up. And when they are in school, that they are taught by highly trained, gender-sensitive teachers. That's important. That they are supported with, let me use an example of water. It may sound that it is not related at all. Let's say there's a girl who lives wherever and she's a potential leader. If she lives in a place where there's no water, and where in that home, it is the girls who fetch water, it is likely that this girl may arrive at school late because there's no water, will arrive at school tired because there's no water. Her concentration will go down, and therefore her upward mobility will be compromised. So sometimes when I have discussions with NGOs and so on, and then they say, no, we are not supposed to deal with this infrastructure, the government should. But I said, but you are gender focused. Yes, the government should. So let us also go back and look at the economy of that country. Let us look at who owns the resources of that country. So it's a very complex kind of conversation that we need to have. So from our part, as I said, we need to have good mentors. We need to have good coaches. We need to have people who will hold the girls' hands and ensure that they don't drop out. We need to find, at what point do they drop out? We know. What happens at that stage? We know. What do we need to do? It is about bringing up solutions that work to ensure that they can go to school, they can stay in school, as I said, they can go up, they can go as high as they can and as they are interested and be able to become good leaders. So it also means that we need to look at the curriculum again. What are the girls learning in school? What are the boys learning in school? Are the girls learning images that defeat them? Is it filled with is the curriculum filled with images that don't build their confidence? Do they have alternatives if their home environment or community environment does not show positive images? What can we do? So these are all things that we should be doing from this end. You also ask what you can do. Please partner with us. And partner with us as people, as institutions that are interested in ensuring that the girls move up. And at the same time also partner with us from your country's perspective. For example, what kind of economic and political relationships do they have with our continent? Why do things continue to remain the way they are? So I think the partnership from your end will be at two levels. At the level of Maria Theresa's institution, which is doing a fantastic job. I've benefited from it during a leadership training at Yale University. But I'm also looking at the building blocks that lead to where some of us are. We've lived some of the experiences, we've taught students, we've seen many, many people who simply fall through the cracks. And so what we all need to do collectively to bring many more people up at many, many levels of leadership, whether it's at the traditional level, in an organization, in politics, at different levels of politics, in education, at different levels of education, in health, in agriculture, in everything, just so that the issues that prevent us from rising can be clearly articulated for the entire society to recognize what we are losing by not supporting young girls and women as strongly as we should. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Lo ha apuntado Nana en su primera intervención y yo quería que Agnès nos comentara. Ella habla de tecnología, del uso de la tecnología para el desarrollo de las mujeres, pero estamos hablando de un continente muy diverso, son 55 países, dentro de cada país una diversidad y unas diferencias muy importantes. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué países están en una mejor posición para que la tecnología ayude al desarrollo de las mujeres y cuáles no? Si nos podrías dar algunos ejemplos de esa enorme diversidad del continente. Yes, I had the question. It's about
suggesting which countries are in better position to adopt technology. I don't know whether I got you clearly. Given the role of technology in community today, we cannot say that this country is at a better privilege or the other, but what we need to look at is how can the resources that are available for disposal in every different country be used productively to ensure that there is technical infrastructure that is available to support education, health service delivery, trade and commerce. Every country has to embrace that. Those are the priority needs. We cannot just sit back and say, if we had the resources the other country had. No, we have to use what is within our means, use our partnerships, and ensure that we have the basic infrastructure to support quality education, even to the rural underprivileged girls who cannot access education. So we cannot give the priority to any country. Every country must prioritize technology advancement to ensure that the basic services of education, formal education, informal education are provided. For example, in this pandemic, so many girls, the schools have been locked since 2020. They open up a little bit and they close again. We are going to have a very high rate of school dropouts at primary level, at secondary level. So what the only thing that can support education in a crisis like this one is having a reliable physical infrastructure and technological infrastructure. The country must prioritize this to offer the best services of education, health, and trade and commerce. Otherwise, we cannot keep postponing this. Thank you. Pregunto a Alicia, estamos hablando del continente africano, pero no sé si se puede detectar en el mundo qué países tienen un mayor liderazgo femenino y si ello puede ser una buena noticia para también los liderazgos africanos, porque, y aquí también mi pregunta, si las alianzas entre liderazgos femeninos se ayudan, sirven para potenciarse y sirven para que pues, este techo de cristal se pueda romper entre todos, ¿no? Con el esfuerzo de todas, en este caso. Sí, claro. Aquí yo creo que la palabra más usada ha sido alianzas. Aquí construcción de alianzas, de partnerships, de asociaciones, y por supuesto que se puede trabajar en esa línea. De hecho, yo estoy convencida de que es la única línea en la que debemos trabajar. Hay muchos feminismos, hay muchas sensibilidades, pero desde luego tendríamos que trabajar todos los movimientos de mujeres y de hombres, como ha dicho Nana, porque también hay hombres feministas unidos, ¿no? Y las referencias, bueno, yo creo, ya que estamos aquí en España y yo trabajo en la universidad, en la fundación, tengo el doble sombrero, entonces creo que España está en una posición muy buena para favorecer la creación de esas alianzas, porque nosotros tenemos en España unos movimientos feministas muy fuertes que se han constituido en un punto de referencia mundial, y por lo tanto en ese ámbito tenemos una reputación, ¿no? Y una autoridad, ¿no? que nos permite asumir ese papel, ¿no? de liderar la construcción de alianzas. Y es lo que estamos haciendo aquí, construir alianzas con los feminismos africanos. Y también podemos hacer un puente que me parece muy interesante y que también lo estamos haciendo en la Fundación Mujeres por África y también se hace en las universidades, es la creación de ese puente entre los feminismos africanos, el español como representante de los feminismos europeos y los feminismos latinoamericanos, que me parece muy importante porque la realidad de las mujeres en muchos países latinoamericanos es parecida a la realidad de las mujeres en África, ¿no? Y de hecho cuando en la Fundación hemos organizado encuentros entre mujeres africanas y latinoamericanas, se ha podido ver cómo había una comunidad de intereses y
y se creaba pues, una combinación muy interesante de la que surgen ideas también muy interesantes. Entonces, por supuesto que hay muchos puntos de referencia. Si estuvieras en Suecia, pues seguramente te hablarían del feminismo sueco y de los países nórdicos, pero que ya que estamos aquí, pues yo reivindico el feminismo de los países hispanohablantes, España, y de los países latinoamericanos y la conexión con los feminismos africanos. Muy bien. Yo quería preguntarle a Nana sobre la capacidad y la importancia que tiene el ser ejemplo. Cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo en África y qué impacto puede tener en las generaciones del futuro. Os explico una pequeña anécdota que yo estuve haciendo un reportaje en Gambia hace poco. Hice un reportaje sobre las primeras alumnas de un curso de fotografía. Son chicas que lo tienen muy difícil, vienen en un contexto muy complicado y tienen muy difícil sacar la cabeza, salir adelante en una profesión normalmente y globalmente de hombres y más aún todavía en Gambia. Pero se me quedó grabado un momento en el que acompañé a Hawa, una de las chicas, a su casa, era una casa muy humilde, y en el patio ella me explicaba cómo funcionaba la cámara. Y más que quedarme en el detalle de que ella tenía mucho cuidado con la cámara para que no se le cayera, recuerdo cómo su hermana pequeña le miraba como si estuviera hablando con un dios. O sea, ella, su hermana, estaba rompiendo los esquemas y quería ser fotógrafa, que algo que parecía imposible. O si hablabas con su madre, le decía a Hawa, olvídate de esto, trabaja de algo que tenga futuro. Sus vecinos, sus amigos también no le animaban precisamente porque decían que era demasiado difícil, pero en cambio su hermana le miraba como si aquello fuera extraordinario. Yo quería preguntarle a Nana por eso, ¿cuál es el valor en la educación, en la tecnología, el hecho de que cada vez haya más mujeres líderes, más mujeres que intenten romper los esquemas para las generaciones del futuro? Yes, we have a huge role to play at our age, with our experience, with what it is that we have learned. So one of the roles we play, or I play, is to ensure that I get as close to young women aspirants as possible, share my experience with them, encourage them, and let them understand that it is in their own interest to be able to put themselves where it matters, especially when decisions that affect the quality of life they will ever lead are made. Therefore, it is something that they need to take not only as a passion, but as an obligation to themselves and to the younger generations that are coming after them, so that the mistakes, the frustrations, and so on that we have experienced are either minimized or that they are eradicated. And we assure them that it is possible. And they have our support. They can communicate with us at any time. They need for us to run workshops for them. We are there. They need for us to just be part of what they are doing, to be in advisory positions, or to simply partner with them to give them the assurance that, yes, we have come very far, but we have much, much further to go, and that they have a role to play. And we are there to support them as much as we can to ensure that they can also advance the cause of women. Muchas gracias. Agnès, te quería preguntar, visto que hay una participación en las preguntas, de la necesidad, resumo un poco porque es un poco larga, pero dice que África necesita mujeres que participen de la identidad africana, que se resistan de alguna manera a copiar los esquemas occidentales y sus dogmas. Quería saber tu opinión sobre esta cuestión, si este liderazgo africano tiene que tener una identidad muy propia africana y no tanto fijarse y reflejarse en las identidades o los liderazgos europeos, occidentales, de otras partes del mundo. Esa cuestión de identidad, ¿qué importante es para el liderazgo africano? Okay, thank you very much. Yes, personally, I think when it comes to contextualizing leadership in Africa, that is very important, because the problems we face are quite different from the Western problems. And one has to have certain unique features or
practices that they use to have their policies work. Because the way our cultures are different in the Western and the African setting, even in the Ugandan setting. In Europe, you can just set up a policy and put in place some structures and have the policy working. In Uganda, that you need to know the contextual aspects to make a policy work. So it's not automatic. When it comes to poverty, there are so many programs that governments have launched. Our government has launched to fight poverty. But as we speak, the poverty rates are still very high. Why? Because of the lack of contextualization of particular things. So I totally support the idea of having identity incorporated in leadership. That is why you cannot just get somebody from anywhere and make them ruler of a state. Someone has to be very conversant with the local problems in order to come up with working solutions. So I totally support the idea of contextualizing leadership. Given the unique cultural constraints of Africa, one needs to be cognizant of how deep are the contextual problems. And then as you come up with solutions to address those problems, you need to know how unique are the cultural values in the different communities where this problem is going to be launched. I'll give you an example. There is what we call community saving groups. We have some community saving groups in Uganda, but the success of those groups in some districts is very high, while the success is very low in other districts. Yet it is the same model, community saving groups for women. Some women are very successful while others are not. Why? Because of the cultural values that other women in other places hold, and they make sure their groups work, while those values are not practiced in other communities. So when it comes to contextualization and identity, leadership in Africa should really prioritize those two aspects. Thank you very much. Muchas gracias, Agnès. Vuelvo a invitar, sobre todo a los presentes, porque ya han habido varias preguntas en el chat. No sé si alguien se anima con esta presión ambiental que estoy creando ahora para que alguno de vosotros levante la mano. De momento no. Pues como ya encaramos la recta final, voy a pedirte, Alicia, os la voy a pedir a las 3, pero voy a empezar por Alicia, una reflexión final sobre el debate de hoy, sobre la jornada de hoy. Mujeres en marcha. ¿Cómo ves el futuro cercano y a medio plazo? Y si eres optimista, ¿qué reflexión nos puedes compartir? Yo simplemente insistir en esa idea que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la mañana, la idea de que es necesario forjar alianzas y mi satisfacción y mi felicidad porque en ese convencimiento de que hay que ir creando redes y apoyos, estamos mirando hacia el sur y estamos incorporando la mirada africana, ¿no? Y eso me parece muy importante, muy interesante y que es el camino, ¿no? Entonces me voy a quedar ahí. Me ha parecido muy interesante. Yo quería hacerte un comentario respecto a una pregunta que veo que nos hacen también. Nos dicen cuándo va a haber un panel sobre la situación de las mujeres africanas en España y Europa, pero que las panelistas sean africanas. Porque esto ocurre muchas veces cuando hacemos paneles que somos, bien es verdad que ahora, y eso hay que valorarlo, con voces africanas, pero europeos mirando hacia África. ¿Y cuándo vamos a dejar y qué valor tendría africanos, africanas, mirando los problemas europeos, que también los hay, sobre todo problemas, y ahora lo estamos viendo, relacionados con la migración, relacionados con el respeto a los derechos humanos, porque creo que a lo mejor habría un aprendizaje importante, ¿no? Aquí el que también desde África, desde otros países, pudieran mirar hacia nuestros problemas occidentales y señalarlos, ¿no? Como nosotros a veces también hacemos hacia el sur. Me parece
una idea fascinante y yo, vamos, me apunto ya. O sea, claro que hay que se produzca ese intercambio siempre va a ser positivo, ¿no? Y también nos hace falta, cada vez vamos teniendo más problemas en Europa y puede ser que las soluciones estén en el sur, ¿no? Y nos interesa también esa mirada, por supuesto. Me consta que aquí hay una diáspora africana muy potente y muy interesante en España. Nosotros también trabajamos con las mujeres de la diáspora y bueno, y por supuesto que hay que incorporar también sus voces. Esa realidad africana que ya no es solo, hay una gran parte de África ya en Europa, o sea, vemos a mucha diáspora, como dices tú, pero también un intercambio cada vez mayor en el continente europeo y en el continente africano. Nana, no sé si puedes compartir con nosotros una reflexión final sobre este diálogo, Mujeres en Marcha. ¿Cuál es tu visión? ¿Eres optimista en el corto o el medio plazo? Of course, I've always been optimistic about many things because as I started my presentation by saying, we have a history of women's full participation in every aspect of life. Something has gone wrong. We know what it is. We need to confront it, remove the obstacles, and move forward. A big step has to do with knowing who we are and what we can do. We need to believe in our own selves, that we have the capability. Yes, we may need other people's support, just as others also need us. That is it's a two-way street, that we can help each other because there's no one part of the world that can achieve peace for everyone. And that if one part of the world is at peace and another one is not, then the world is not going anywhere. So it has to be a holistic, universal approach to understand. And if there's anything happening in another part of the world that keeps another part down, we are not talking peace. We need to bring equilibrium. We need to bring fairness. We need to bring justice to ensure that this world can survive and survive in peace. And that, as UNESCO puts it, peace is built in the minds of people. It starts with respect, it continues with trust, and it ends with the ability to know that, yes, things can get better. Thank you very much. Muchas gracias, Nana. Y ahora, Agnès, quería pedirte un poco lo mismo, una reflexión final, optimista respecto al futuro cercano o lejano, respecto al liderazgo de África, de las africanas. Yes, thank you very much. Yes, I am. And most of the leadership problems we are having and also operational problems we are having can be actually solved through sharing experiences. That brings me back to the need to share experiences at community level, at subnational level and national level, and at regional levels. Most of the challenges we are facing, the developed world has already overcome them. So there is need for platforms where people share experiences and can be able to contextualize them in the African setting, and beyond Africa at country level setting, and beyond country level to community level setting. Because even within Africa itself, problems are there. And some African states have overcome them while others are still struggling with them. So there is need to share information, sharing information across the various spectrums of solving the problem. What is causing the problem? What is, how can it be addressed? How can we prevent it from reoccurring? So my optimism is more on the side of, if we share information, if there is a platform for sharing information across communities, the problems we are facing can be solved and solved accurately. Thank you very much. Muchas gracias por tu intervención, por la intervención de las tres.
La verdad es que ha sido un placer. Quería haceros solo una pequeña reflexión final respecto y cogiendo las cosas que habéis ido diciendo, ¿no? De la importancia del liderazgo femenino africano. Recuerdo una vez en República Centroafricana, llegué a un momento en el que había una guerra desatada en Buca y era una ciudad fantasma, prácticamente solo quedan 100 familias en un extremo de 100 familias musulmanas en un extremo de la ciudad y en el otro 3.000 personas que se refugiaban en una iglesia porque eran cristianas y no se atrevían a salir porque directamente les mataban. Y recuerdo hablar con el párroco del lugar, en este caso era local, y decía de la importancia para él en situaciones tan extremas de confiar sobre todo en las mujeres. Y me dijo algo que me parece una reflexión muy valiosa, que es que cuando todo se hunde alrededor, las mujeres suelen pensar en primera persona del plural. Él decía, cuando yo le doy comida a esta mujer, yo sé que comerá ella, si puede, pero sus hijos comerán. Y eso no siempre ocurría, si era cuestión de dinero, si con los hombres. Esta capacidad de intentar avanzar pensando en uno como en todo, creo que es muy, muy importante. Lógicamente no es solo las mujeres la que lo hacen, algunos hombres también, pero me decía que en situaciones extremas es cuando se ve que esa forma de pensar en primera persona del plural es tan valiosa. Con esta pequeña anécdota de una de las coberturas que hice, me gustaría despedir a Agnès, a Nana, a Alicia. Muchísimas gracias por vuestra intervención, ha sido interesantísima y si os parece doy paso a Matilde Pilar Sánchez Fernández, vicerrectora de Internacionalización y Universidad Europea, para que cierre el acto. Muchas gracias y un placer. Well, dear friends, colleagues, I'm going to speak in English to finish the session. Unfortunately, I have to say that this first session of African Women on the Move is about to finish. And I say unfortunately, because I think, at least from my point of view, that it has been a really inspiring session. And it has been an inspiring session for which I think we have many people to thank. I have a very large list. I hope I don't forget anyone. First of all, I would like to thank Ms. Ellen Johnson-Sirleaf. She could finally not make it in the first session, in the first part of the session, but she was from the very beginning very fond of being here with us today. So it's a pity finally she couldn't make it. Also, of course, Ms. Teresa Fernández de la Vega, the President of Foundation Women for Africa, Ms. Ka Bala, President of Cameroon People's Party, Professor Jane Nana Opoku Ageman, President of Women's University in Africa, Professor Agnes Nakakawa, University of Makerere, and Professor Alicia Cebada from UC3M. And of course, also thanks to Xavier ALDEKOA for his guidance today. Thank you to all of you for your remarkable contributions to the debate that has revealed the opportunities and challenges that African women face today. I have to say that I am especially in debt to Professor Alicia Cebada. Alicia, you have been the heart and soul of today's session, and without your commitment and support, we wouldn't be here today. So many thanks because you have been really very supportive. Also, I would like to thank Fundación Mujeres por África. Although Teresa is not here anymore, they have provided us with invaluable patronage during this preparation of this journey. I would call it journey today, and I would like to thank her again. The Alliance, because this is a first session that is altogether organized by the Alianza4U University, has been longing for years to come closer to Africa. In 2015, that's already some years ago, some of us were there at that moment, some other are newcomers, we started collaborating with universities from Botswana, Namibia, and South Africa. We started with a very interesting project, an EU-funded project, which was called Participia. This project gave us the opportunity to continue collaborating, and after that project, several universities from those 3 countries are now our partners in Erasmus mobility programs. With these programs, what we aim to do precisely is to start doing exchange, which has been one of the things that we have been discussing here today, of staff and PhD students.
All of us aim for a closer collaboration between our universities and African universities. In 2020, right before the pandemic, I have to say we have the great honor of having the opportunity to visit with the Alliance, Botswana and Namibia as a follow-up to the project that I just mentioned before. After that visit that we did, it was an incredible week, 10 days, I remember, 10 days that we were there. We continue the collaboration and talking to our new partners in the university we visited, and we have been organizing online staff weeks. I say online, but this is very unfortunately because typically the circumstances wouldn't have been what we had at that moment. The idea is that we do receive then our partners from the universities in Africa to visit us right after we go there. So that was a pity. The idea of this series of debate today is just a step forward and moving along this direction to strengthen and to widen our collaboration with universities in Africa. Nevertheless, there is always a but, right? We are aware that there is room for much improvement, more intensive exchange of students and staff, participation in joint research projects and other forms of collaboration, transfer of knowledge, and creating links between researchers and staff. That's a need. And I hope that alongside with my colleagues from the Alliance, we will be able to create them. My final warm recognitions go to my colleagues in the Alliance who has worked, I have to say, tirelessly during the last month to make this series of debates a reality. To the Alliance coordinator, Gloria Reues, to Marisa Perez, which is there also has been helping a lot, to the international relations team at UC3M, that is always a big asset, and also to the Autonomous Foundation. Of course, I have to finish giving my greatest thanks to former and present vice rectors of the 4 members of the Alliance. Carmela Calés is here with us. Isabel Valverde is here with us today. Irene Martin, she could not make it. Tony Luna, Marius Martinez, but I know they have been online because they have been sending us messages of encouragement and that they were really, really happy with what was going on in the session today. So with all of them, we have been able to give shape in very long, I have to say, and enriching discussions to this session. And I hope that this will contribute to a better knowledge of the richness that we have in the African continent. Thank you very much. We hope to see you because this is not a goodbye. This is a see you later because next week we have a next session in the Autonomous of Madrid on the 26th of October. The theme that day is what can Africa tell us about migration? So we really hope to see you next week in Autonomous of Barcelona, right, Carmela? Okay. Okay. Sorry, Madrid. Sorry. Did I say it correctly the first time or not the first time? Okay. So thank you very much to all of you. Thanks for attending. Thank to everyone that is online also with us today. And I hope to see you soon. Thank you. Bye.